Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 52. Capítulo 52. Caída de dos vicealmirantes. La espada de araña fantasma y la de Topo chocaron violentamente. Intentaron flanquearlo, pero Vane desapareció en pleno ataque. Movimiento de alta velocidad. La araña fantasma y el Topo fueron tomados por sorpresa. Ambos usan espadas, así que yo también usaré la mía. Un tajo descendió desde arriba, con el viento aullando al compás. El frío hizo que ambos vicealmirantes se estremecieran y saltaran hacia atrás. El tajo impactó el suelo, cortándolo como tofu antes de detonar con una potente explosión. No pudieron retroceder con la suficiente rapidez y ambos fueron lanzados 4 o 5 metros hacia atrás. Se elevaba humo y cuando se disipó, había una zanja de 3 metros de profundidad y casi 10 metros de largo excavada en la tierra. En cuanto a la esgrima, Vane no carecía de talento. La habilidad con la espada que heredó del capitán Yamamoto le había permitido alcanzar el nivel de un gran espadachín. ¿Ese corte, era un acto de esgrima? ¿Es un espadachín? Araña fantasma y Topo intercambiaron miradas de incredulidad. Sabían que su nombre completo era Fire Sword Vane, pero nadie lo había visto empuñar una espada. Y aún así, ese corte realmente los había aterrorizado. ¿También es espadachín? Lo que sea, ya no importa. Araña fantasma se lanzó hacia adelante, saltando en el aire y bajando ambas espadas en un golpe coordinado. Niño. Hoy, tanto el cuartel general de la Marina como el almirante Akainu están estacionados en Sabaody. Aunque puedas volar, no podrás escapar. Araña fantasma gritó. ¿En serio? Aunque Akainu aparezca, solo serás un paso más en mi camino a la fama. Los monstruos del Nuevo Mundo se reirán de tu cuartel general de la Marina. Sonido metálico. El sonido resonó cuando Vane bloqueó las dos espadas de araña fantasma con una sola mano, usando su espada Ryuken no On. Su expresión permaneció tranquila. Todo se convertirá en cenizas, la espada es fuego. Activación. Ryuken no On. Araña fantasma, frustrado porque un simple pirata bloqueaba su ataque, vio de repente cómo la espada de Vane se encendía con intensas llamas, mucho más calientes que antes. Incluso a más de 1 metro de distancia, podía sentir el calor abrasador. El aire relucía, ondulando con visibles olas de calor. Así que este es el poder del dios de la espada de fuego. ¿Una espada que se comió una fruta del diablo? ¿Qué llamas tan demenciales? Incapaz de soportar el calor, araña fantasma se retiró. Pero Vane ya estaba sobre él, bajando su espada llameante. Maldito mocoso. La expresión de araña fantasma cambió. Aunque intentó bloquearlo, la espada de Vane lo atravesó con ambas hojas. ¿Qué? Quedó atónito. No eran espadas legendarias, pero eran resistentes y le habían servido durante años. Al ver caer los pedazos rotos, se quedó paralizado. ¿Te estás volviendo descuidado, araña fantasma? Mole se abalanzó desde atrás de Vane, con la espada lista para atacar, pero Vane giró y golpeó a Mole con su puño izquierdo en el pecho. Fruta del choque, el aire se quebró. El suelo explotó. La vibración golpeó a Topo de lleno en el pecho. PFFF. Mole tosió sangre y su cuerpo salió volando sin control por el impacto. No pierdas el foco. Araña fantasma gritó, lanzando sus espadas rotas. Aún tenía 4 más escondidas en el pelo. Sacó 2 más y lanzó una ráfaga de cuchilladas. La fuerza arrancó la hierba, cortando el aire con violentas ráfagas. Repulsión de llamas. El Ryuken no On de Vane liberó una pared de fuego que se expandió en espiral, formando un anillo que se expandió rápidamente. Los cortes entrantes fueron neutralizados y dispersados por las llamas. Entonces Vane blandió su espada y el fuego desapareció. Ya no sigo jugando. Los vicealmirantes son realmente débiles. Aparte de los almirantes, los candidatos y quizás Garp, todos son un peso muerto. Vane se rió entre dientes. Tú. No pienses que solo porque tienes algo de poder puedes menospreciar la columna vertebral de los marines. Araña fantasma gritó, herido en su orgullo. Como vicealmirante veterano, ser burlado por un pirata le dolió. Topo también se puso de pie, aún conmocionado. Ese último golpe en el estómago casi lo revolucionó. ¿Es esa la fruta del impacto? ¿O algo aún más aterrador? Topo se tambaleó hasta quedar listo. No creía que ambos juntos pudieran perder contra un solo pirata. Se asintieron en silencio. Formen equipo. Abrúmenlo. Pero Vane no era un ignorante. Aún así, no tenía intención de perder el tiempo. Espero que puedas soportar mi próximo movimiento.
Las llamas de Ryuken no On se desvanecieron. Era hora de poner a prueba su verdadera habilidad con la espada. Vane entrecerró los ojos, levantó la espada y desató un enorme tajo dorado que atravesó el suelo. La fuerza se clavó profundamente en la tierra, dirigiéndose directamente hacia Araña Fantasma. La Araña Fantasma no lo esquivó. Como infante de marina, como vicealmirante, no le daría la espalda a un enemigo. Cruzó dos espadas y se preparó. ¡Arp! Rugió al recibir el tajo. Chispas brotaron de sus espadas. Sus brazos temblaron violentamente. La presión era inmensa. Gritó, resistiendo con todas sus fuerzas, pero sus espadas fueron destrozadas lentamente. Vane se dio la espalda justo a tiempo para oír el agudo corte de carne, seguido por el escupitajo de sangre y el colapso de un cuerpo pesado. Araña Fantasma. La voz angustiada de Topo resonó. Cargó hacia adelante frenéticamente. En un momento como este, debe mantener la calma, vicealmirante Mole. Estás lleno de vacantes. Vane apareció junto a Mole en un instante. ¿Qué? Tu velocidad. Eso ni siquiera es Zoro. Antes de que pudiera terminar, el puño de Vane se estrelló contra el pecho de Topo. Su caja torácica se dobló y su cuerpo salió despedido a cientos de metros de distancia. Dos vicealmirantes. Derrotados por Vane. No seas tímido, envía esas piedras de poder. Comentario cero comentario. Votar capítulo 53. Capítulo 53. Almirante Akainu. Oye, vicealmirante Mole, ¿qué pasó? En ese momento, sonó el caracol transpondedor de Akainu. Era el vicealmirante Topo. Su voz era débil, y la expresión de Akainu se tornó seria de repente. Almirante Akainu, fuimos atacados por el dios de la espada de fuego. Araña Fantasma está inconsciente debido a las graves heridas. Intento detener la hemorragia. Su estómago fue cortado por la técnica de espada del enemigo. La herida mide más de 60 centímetros. No puedo garantizar que sobreviva. ¿Qué? El rostro de Akainu se retorció de furia. La rabia bullía en su interior. ¿Te tendió una emboscada? Más o menos. Pero, almirante Akainu, tenga cuidado. Las habilidades de este tipo son extrañas. Su espada emite una temperatura extremadamente alta. Y ahora, podría ir a por usted. ¿Vienes por mí? Akainu apretó los puños. Te he estado buscando, ¿y te atreves a aparecer antes que yo? Mole agregó. Sí, basándose en lo que dijo antes, planea usar la marina para construir su reputación. ¿Hacerse un nombre? La lava fundida rodó en la mano derecha de Akainu, goteando sobre la hierba. La vegetación fresca crepitó y quedó reducida a cenizas al instante. Almirante Akainu continuó Mole, no podemos dejar que este pirata abandone el archipiélago Sabaody. Se convertirá en una amenaza. No te preocupes. No va a abandonar estas islas. Akainu colgó el caracol transpondedor porque ya había localizado su objetivo. Almirante Akainu, encantado de conocerle. Allí estaba Vane, mirándolo tranquilamente desde unos 20 metros de distancia. ¿Cómo te atreves a mostrar tu cara ante mí, pirata? ¿Por qué no lo haría? Akainu gruñó. ¿Mataste al dragón celestial? Así es, dijo Vane, imperturbable. Lo partí por la mitad de un solo tajo, sin siquiera pestañear. Akainu apretó el puño derecho y cargó hacia adelante. Mataste a un dragón celestial e ignoraste la autoridad del gobierno mundial. Es hora de despertar. Perro del infierno. Con un rugido, el puño derecho de Akainu se transformó. La lava fundida surgió, formando la colosal cabeza de un sabueso. La monstruosa criatura de lava empequeñecía al propio Akainu, gruñendo como un demonio del infierno. La mayoría de los hombres habrían estado aterrorizados. Pero Vane no. Akainu, dijo Vane con frialdad, ¿estás orgulloso de ser su perro? ¿Para eso sirven tu ataque de perro de magma y tu apodo? ¿Solo para demostrar tu lealtad a los dragones celestiales? Vane rió, alzando un puño imbuido de Aki, potenciado por la fuerza de la Gura Gura no Mi. Su golpe impactó contra la cabeza del perro fundido. La atmósfera se quebró. El impacto rompió el aire. En menos de 10 segundos, miles de metros cuadrados de tierra se derrumbaron bajo la presión. El sabueso del infierno se hizo ánicos. Grietas partieron la tierra, dejando a Akainu en una posición inestable. Trozos de lava cayeron del cielo, estrellándose a su alrededor. ¡Maldita sea! Akainu estalló de furia, con el cuerpo cubierto de lava. El vapor explotó en el aire al emerger, con el rostro contraído por la rabia. Ser lanzado de vuelta a un cráter de esa manera, humillante. Enojado, almirante. Vane le sonrió.
Si te gano aquí, en el archipiélago Sabaody, todo el mundo sabrá que derroté a un almirante de la marina. Uno de los más fuertes de la armada. Seré famoso en todos los mares. Quizás sea el primero en derrotar a un almirante. Su voz estaba cargada de burla y Akainu mordió el anzuelo. Gran sabueso del infierno. Akainu atacó de nuevo, esta vez con un puño aún más grande que antes. Lava con la forma de un sabueso gigante, más del doble del tamaño del anterior. El suelo humeó bajo su intenso calor, convirtiéndose en cenizas incluso antes de tocar tierra. Oh, no, almirante. Pareces muy enojado. Banner rió, con los puños brillando con Aki. Esta vez, lanzó un puñetazo con toda su fuerza, tan fuerte que podría derribar edificios. Su puño impactó al colosal perro de lava una vez más. A pesar de la diferencia de tamaño, el impacto sonó como una explosión de aire comprimido. El sabueso de magma se hizo añicos al instante. La mano derecha de Akainu desapareció en el golpe. El puño, tan grande como un camión, desapareció, destrozado. Detrás de Akainu, una enorme explosión de magma atravesó un árbol enorme, dejando un agujero de 6 metros de ancho en su tronco. Todo el árbol se tambaleó por el impacto. ¿Qué tan fuertes son estos dos? Desde la cima de una colina cercana, a unos 70 metros detrás de Bane, el rey oscuro Rayleigh observaba, ajustándose las gafas. Podía verlo todo con perfecta claridad. ¿Ese puñetazo fue realmente pura fuerza física? Rayleigh no lo podía creer. Los jóvenes de hoy son cada día más aterradores. Él meneó la cabeza con asombro. ¿Quieres leer antes que el resto? Únase a mi Patreon para obtener acceso a más de 70 capítulos por adelantado. Patreon.com/Azpir comentario 6 comentario. Votar capítulo 54. Capítulo 54. Choque de llamas y hielo. Este puñetazo y Akainu miró conmocionado su brazo derecho destrozado. El impacto casi lo había mandado a volar. Fue aterrador. ¿Era este realmente el poder de un cuerpo humano? En ese caso, definitivamente no se te puede permitir vivir. Con furia en los ojos, Akainu miró a Bane con furia. Esa fuerza lo inquietaba. Su brazo amputado se recompuso en una oleada de magma, gracias a la naturaleza elemental de su frutalogía. La mayoría de los ataques no significaban nada para él a menos que estuvieran cubiertos de Aki de armamento. Y aunque Bane había usado Aki antes, no había alcanzado el cuerpo real de Akainu, solo el puño con cabeza de perro, hecho de magma. Con el puño cerrado, Akainu avanzó a toda velocidad, usando a Soru, uno de los 6 poderes. Desapareció al instante. En un abrir y cerrar de ojos, apareció justo frente a Bane, asestando un potente puñetazo directo al hombre, mucho más bajo. Su puño de magma, que emanaba vapor, se dirigía directamente al cráneo de Bane. Pero lo que ocurrió después sorprendió a Akainu. El cuerpo de Bane se congeló de repente por completo, de pies a cabeza. Y, sin embargo, no había nadie adentro. Cuando el puño de Akainu chocó contra el hielo, la estatua congelada se hizo añicos relucientes. ¿Hielo? ¿Qué demonios? Akainu se quedó quieto, mirando con incredulidad los restos helados en el suelo. ¿Hielo? ¿No era ese el poder de Aokiji? La fruta hielo, de tipología. Debería ser el único que pudiera usarla. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Sorprendido, almirante Akainu. La voz de Bane resonó detrás de él. Akainu se giró y encontró a Bane parado allí, sonriendo levemente. ¿Cuál es tu habilidad? Ese era el poder de Aokiji. Akainu nunca había visto a nadie usar 2 habilidades de frutas del diablo. Se suponía que algo así era imposible. El cuerpo explotaría por el poder de 2 frutas. Pero allí estaba. Innegable. ¿No te das cuenta con solo mirarlo? Dijo Bane con calma. Se inclinó y presionó la palma de la mano contra el suelo. Una oleada de enormes picos de hielo surgió de la tierra. Uno de ellos atravesó a Akainu por el torso, partiéndolo en 2. ¿Esa es, realmente la fruta hielo? Desde la distancia, Silvers Rayleigh observaba con asombro, con la botella de vino detenida a medio camino de sus labios. Vio un bosque helado de hielo blanco y dentado que se elevaba hacia el cielo, con la mitad del cuerpo de Akainu empalado en uno de los picos más altos, de más de 2 metros de altura. Me descuidé, murmuró Akainu, dándose cuenta de que había subestimado a Bane. Maldita sea. Su cuerpo se convirtió en magma fundido, rugiendo como un volcán en erupción. La mitad inferior de su cuerpo se reconectaba con la superior mientras la lava se derramaba y cubría el suelo. Gran erupción. Perro rojo.
Desde el mar de magma, la forma fundida de Akainu lanzó un enorme perro de lava, más grande que un rey del mar, con sus ojos brillantes llenos de intenciones asesinas. Rugido. El perro del infierno bramó y cargó hacia Vane. Su vínculo con los perros es realmente especial, almirante Akainu, murmuró Vane con sarcasmo. Alzando ambas manos, Vane invocó dos imponentes carámbanos a cada lado. Como arietes, se estrellaron contra la bestia de magma, haciéndola volar. Akainu, que acababa de recomponerse, fue alcanzado por el impacto y salió rodando 30 metros antes de detenerse bruscamente. El sabueso de magma que había desatado y ahora lo tenía inmovilizado contra el suelo. ¡Raa! Enfurecido, Akainu estalló una vez más. Una columna de magma se elevó como una explosión volcánica. El intenso calor evaporó la humedad cercana, incendiando las hojas secas en el aire. Su puño, cubierto de lava, se expandió cada vez más antes de golpearlo. Gran mandamiento de la llama. Vane no se movió. 5 enormes carámbanos, flotando en el aire a su alrededor, salieron disparados para interceptar el puño de magma que se aproximaba. Las dos fuerzas colisionaron en el aire. El magma se dispersó en todas direcciones, incendiando todo lo que tocaba. El cielo, antes apacible, del crepúsculo se tiñó de rojo sangre, no por la puesta de sol, sino por el calor abrasador de la tormenta de lava. Akainu se abalanzó de nuevo, reforzando el puñetazo de lava con su propio cuerpo. La fuerza bruta empujó ligeramente el hielo hacia atrás. Vane clavó el pie en la tierra. Impulsado por la fruta terremoto, el pisotón provocó un temblor destructivo que se extendió hacia adelante. El suelo, ya destrozado, estalló de nuevo. Las rocas se desmoronaron en grava, y la grava en polvo. El terremoto desequilibró a Akainu. Perdió el equilibrio y su puño perdió fuerza. Vane vio su oportunidad. Los 5 enormes carámbanos volvieron a arremeter contra el debilitado golpe de lava. Akainu, sorprendido, fue aplastado por su propia energía fundida, viéndose obligado a retroceder una vez más. Vane observó, preguntándose cuán traumatizado debía sentirse Akainu en ese momento. Luego saltó en el aire, con las manos entrelazadas sobre la cabeza. Golpe de hueso gemelo. Esta vez, el impacto fue aún más devastador que antes. La forma en que descendió del cielo se parecía al ataque final de Rokugan de Rob Luxi, solo que mucho más destructivo. ¡Bum! La tierra se partió como un huevo roto. Los escombros volaron decenas de metros de altura, y la explosión se extendió a más de 200 metros de perímetro y más de 20 metros de profundidad. Los bosques se derrumbaron. El polvo y el humo se elevaron como una nube de hongo. Nadie podía decir qué le había pasado a Akainu debajo de los escombros. Pero una cosa estaba clara. Red Vane había convertido el campo de batalla en un cráter de devastación. Envía esas piedras y medio y comentario 0 comentario. Votar capítulo 55. Capítulo 55. Un almirante en furia. Aterrador. Este nivel de poder es casi comparable al que Barba Blanca solía desatar. Y también estaba Red. Es como un monstruo de otra época. Aún no tiene 16 años. Rayleigh quedó conmocionado por el ataque de Vane. La fuerza destructiva del golpe destrozó un área de más de 200 metros de ancho. Rayleigh, que se encontraba a unos 60 o 70 metros de distancia, tuvo que retirarse rápidamente. No quedaba ningún lugar cerca de la zona de impacto. Continuó retrocediendo hasta estar a casi 300 metros de distancia, con el aire cargado de humo y escombros. Incluso con su vista aguda, Rayleigh no podía ver nada a través de la neblina. Los enormes árboles a su alrededor solo empeoraban la visibilidad. Tengo el mal presentimiento de que Akainu va a perder, murmuró Rayleigh. Haberse vuelto tan poderoso con solo 15 años, es inaudito. Esa fruta es como la fruta Gura Gura, pero con poderes de congelación más fuertes que los de Aokiji, y su físico es monstruoso. Un solo golpe puede causar tanto daño. Rayleigh no pudo evitar admirarlo. Además, posee los 3 tipos de Haki, es experto en el manejo de la espada y, lo más impresionante de todo, su edad. Si sobrevive al camino que le espera, esta nueva era podría ser suya. Podrá reclamar el trono del nuevo mundo. En el campo de batalla, inundado de humo, Vane se alzaba sobre la tierra destrozada, con su figura parcialmente oculta por una densa neblina. Activó el Haki de observación, buscando la presencia de Akainu. El almirante estaba sepultado bajo los escombros. Su cuerpo estaba gravemente dañado. Aunque el golpe no había aterrizado directamente, la fuerza había atravesado el cuerpo elemental de Akainu. Para los usuarios de Logia como él, elementalización solía ser una protección, pero no esta vez. Caída de Dios.
Un rugido estalló desde las profundidades del suelo. Volcán de meteoritos. El grito de Akainu resonó como un trueno. El Aki de Bane sintió que Akainu se abría paso. Sus puños se transformaron en gigantescos guanteletes de lava fundida, de los que goteaba magma y incendiaba las piedras que se encontraban debajo. Este era el volcán meteoro, la técnica más poderosa de Akainu. Enormes puños fundidos se elevaban al aire en rápida sucesión, para luego caer como una lluvia de meteoritos. El cielo se tiñó de rojo. La temperatura se disparó. Puños de lava caían en masa, distorsionando el aire, quemando los árboles y convirtiendo el suelo en un infierno abrasador. Después de sufrir golpes consecutivos, el temperamento de Akainu estalló. Ya no le importaba lo que le pasara a Sabaody. A Bane tampoco. Esta era una zona ilegal, hogar de contrabandistas y piratas. Ninguno de los dos tenía motivos para contenerse. El único objetivo de Akainu ahora era matar a Bane. Aunque los dragones celestiales o el gobierno mundial exigieran a Bane con vida, a Akainu no le importaba. Su credo era la justicia absoluta. Si tenía que cometer actos oscuros para defenderla, que así fuera. El cielo se iluminó con puños fundidos que caían como fuegos artificiales. Si no fuera por su poder destructivo, podría haber sido hermoso. Pero el suelo se partió en dos, las llamas lo consumieron todo. El espacio se tiñó de rojo sangre por el calor, el aire era abrasador. Incluso las burbujas que flotaban en el aire Sabaody estallaron al instante. ¡Qué poder aterrador! Bane exhaló y lanzó un puñetazo hacia arriba, enviando un puño de lava volando en dirección contraria. Mocoso. Me has enojado. Akainu emergió de las llamas, todavía envuelto en roca fundida, como un demonio de lava que se eleva desde el infierno. Bane captó la sed de sangre en los ojos de su oponente. Akainu no solo estaba enojado. Estaba furioso. Si Bane escapaba, o peor aún, si lo derrotaba, su nombre quedaría manchado para siempre. Sus enemigos se burlarían de él. Su estatus como almirante de la marina quedaría destrozado. No podía permitirse el lujo de perder. Eso solo significaba una cosa. Bane tenía que morir. O, al menos, ser capturado. Morir. Akainu se abalanzó hacia adelante. En menos de 2 segundos, apareció frente a Bane y le asestó un puñetazo brutal. Es más rápido. La ira aumenta la fuerza, igual que esos guerreros de la raza Saiyajin, ya no hay más Elyoun ni movimientos característicos. Solo fuerza bruta y pura. Bane recibió el golpe de frente, con el brazo cubierto de armamento Aki. Auge. La onda expansiva fue como acero chocando contra acero. El polvo y el humo se dispersaron en todas direcciones. Sus puños chocaron a menos de medio metro de distancia. Bane vio la expresión gruñona de Akainu y casi rió. Estaban en un empate técnico. Ninguno de los dos golpes conseguía abrirse paso. Pero Bane no tenía tiempo que perder. De repente, 2 gruesos carámbanos surgieron del suelo, flanqueando a Akainu. Antes de que el almirante pudiera reaccionar, los carámbanos chocaron, aplastándole la cabeza. Bane continuó con una patada devastadora en el abdomen de Akainu, lanzando la parte inferior del almirante por los aires. Su torso se quebró bajo el golpe, separado una vez más del resto de su cuerpo. Únete a mi Patreon si quieres leer más de 50 capítulos por adelantado o simplemente quieres apoyarme. Patreon.com/Azpir comentario 7 comentario. Votar capítulo 56. Capítulo 56. Garp. La ventaja de que Akainu fuera un usuario de tipología para Bane era que podía explotarlo brutalmente. Si lo derrotaba una y otra vez sin usar Aki de armamento, podría estar físicamente bien, pero mentalmente lo volvería loco. Sin embargo, señor Akainu, espero que pueda resistir. Aunque nuestras fuerzas están casi al mismo nivel, eso solo ocurre cuando no uso mi as bajo la manga. Bane apretó el puño y asestó un puñetazo directo al punto donde se encontraban 2 enormes carámbanos. Wanbone. La fuerza explotó hacia afuera, rompiendo el hielo. El torso parcialmente reformado de Akainu fue despedido como arcilla fundida. En ese momento, mientras el almirante de magma salía volando, Bane vislumbró la furia inyectada en sangre en los ojos de su oponente. Podía sentirla. El odio que irradiaba a Akainu era casi tangible. Bane supuso que el hombre lo descuartizaría si tuviera la oportunidad. Mientras tanto, en otro lugar, Toppo y el resto de los marines se habían retirado a una estación naval en Sabaody. Araña Fantasma había recibido un golpe crítico del corte de Bane y había caído inconsciente. Al retirarle el uniforme, se reveló el largo y profundo corte que se extendía desde su hombro izquierdo hasta la cintura derecha.
La imagen provocó escalofríos en los marines circundantes. Estaban acostumbrados a las heridas en batallas contra piratas, pero 2 vicealmirantes abatidos. Eso era diferente. La lesión de Mole no era fatal, pero no estaba en condiciones de pelear. El resto de los marines presentes temblaron. Eran personal estándar de la Armada. No tenían una visión completa de la fuerza de Vane. Ese tipo de evaluación provenía del cuartel general de la Marina, y solo los altos mandos tenían información precisa. Los soldados rasos creían que los 3 almirantes eran la cúspide del poder naval. Rara vez consideraban a figuras como Garp o Sengoku superiores a ellos. Así que para ellos, Vane no podría ser tan fuerte. ¿Qué significaba tener 1.000 millones de vallas en abundancia? Era una cifra inimaginable para la mayoría. Incluso siendo poderoso, ¿podría realmente ser más fuerte que un almirante? Era difícil de aceptar. Y aún así, acaba de derrotar a 2 vicealmirantes. Las explosiones seguían retumbando a lo lejos. Los sonidos eran aterradores. El cielo se tiñó de rojo por el caos. ¿De verdad está luchando contra un almirante y? Ina no podía olvidar el momento en que Vane le lanzó ese puñetazo. Se preparó, segura de que le aplastaría el cráneo, pero en cambio, su golpe destruyó el paisaje tras ella. Después quedó paralizada, aturdida. Ese poder era irremediablemente abrumador. De vuelta en la estación, el vicealmirante Mole yacía en una cama de hospital. El Denden Musi se utilizó para solicitar refuerzos del cuartel general de la Marina. Esta vez no se contuvieron. Vane debía ser capturado vivo. No podía escapar de Sabaody, y mucho menos llegar al Nuevo Mundo. Si lo hacía, las consecuencias serían catastróficas. Hemos perdido contacto con Sakazuki. Según los marines estacionados en Sabaody, la batalla es extremadamente intensa. La isla misma tiembla. Ni siquiera pueden acercarse. Gran parte del terreno se ha derrumbado. Los civiles han sido evacuados. Sengoku frunció el ceño mientras discutía sobre Vane con sus asesores. Suspiró. Esa fruta y es una réplica perfecta de la fruta Gura Gura. En cuanto a su poder destructivo, es tan fuerte como la auténtica. ¿Quién sabe? Pero Sakazuki está aquí. Él se encargará, respondió alguien. Sengoku asintió. Aún confiaba plenamente en la fuerza y los métodos de Akainu, siempre y cuando no perdiera el control. El sentido de la justicia de Akainu era extremo. Para él, cualquier pirata era un criminal. Ni siquiera los marines con creencias vacilantes estaban a salvo de su mentalidad purgativa. Desde la bahía de Marineford zarpó un barco de guerra. En su cubierta viajaban Kizaru y Garp. Con ese tipo de poder a bordo, incluso la emperatriz pirata dudaría en actuar precipitadamente. Quiero ver si este tipo es aún más duro que ese bastardo de Kaido, murmuró Garp. Kaido había sobrevivido a innumerables encuentros, no por ser invencible, sino por su increíble resistencia. Garp sabía que la única herida notable de Kaido había sido causada por la legendaria espada de Kozuki Oden, una de las pocas armas capaces de cortarlo. ¿Podría realmente Vane ser tan duro? Bajo el cielo estrellado, Garp miró hacia el mar. Hoy parece un buen día, dijo en voz baja. Kizaru estaba de pie cerca, con las manos metidas casualmente en los bolsillos de sus pantalones, tan relajado como siempre. ¿Pero realmente necesito estar aquí? Preguntó perezosamente. Garp guardó silencio un momento. Vane había matado a un dragón celestial. Desde la perspectiva del pueblo, probablemente estaba justificado. Pero desde la perspectiva de la Armada, y considerando la influencia de Mariejois, Vane debía ser castigado. Y Garp tenía un presentimiento de qué tipo de castigo sería ese. Vane había matado a 3 dragones celestiales en total. Su destino sería desagradable. Me arrepiento de haber venido aquí, admitió Garp. El cuartel general de la Marina había sacado un juego completo de grilletes de piedra marina solo para esta operación. Una vez sometido a Vane, planeaban atarlo de muñecas, tobillos e incluso el cuello. Una cerradura de piedra marina de cuerpo entero. Querían asegurarse de que Vane nunca volviera a ser una amenaza. Envía Powerstones amigos comentario 0 comentario. Votar capítulo 57. Capítulo 57. Atrapando a Akainu en el hielo. El perro come el loto rojo. Akainu se levantó de nuevo. Su cuerpo, recién partido en 2, se recompuso. Con ambos puños, liberó lava fundida en forma de cabezas de perro. Sintió que jugaban con él. Nadie podía comprender su furia. Ni siquiera destrozar a Vane sería suficiente para calmar su ira. Vane sonrió. Si te derroto hoy, mi nombre resonará por todos los mares. ¿Qué pasó con el Faisan azul la última vez?
Lo encubriste, igual que en Enies Lobby. Al fin y al cabo, todo está bajo el control de la Armada y el gobierno mundial. Pero esta vez, no podrás ocultarlo. Este es el archipiélago Sabaody. La más mínima perturbación aquí alcanza al mundo entero. Vane lanzó un puñetazo con la derecha, impactando contra el perro de lava de Akainu. La onda expansiva destrozó a todos los perros fundidos, esparciendo brasas ardientes por el campo de batalla. ¿Quieres usarme para ganar fama? ¿Qué agallas tienes, mocoso? Akainu rugió. Llevaban más de una hora luchando, sin mostrar signos de agotamiento. Por supuesto, Vane no era la excepción. Cuando dos poderes se enfrentan en igualdad de condiciones, las batallas se prolongan. Vane recordó cómo, en la historia original, Akainu luchó contra Aokiji en Pancazar durante 10 días y 10 noches, convirtiendo la isla en un infierno helado. Pero ahora, Akainu se estaba impacientando. Estaba perdiendo contra este pirata advenedizo, un niño comparado con su larga reputación. Eso era humillante. Su enfrentamiento ya había destruido grandes zonas de Sabaody. Cae, mocoso. Sus puños se encontraron de nuevo, ambos cubiertos de haki de armamento. Vane no mostró un miedo ante el calor abrasador de Akainu. Eres peligroso, gruñó Akainu. Si no termino esto aquí, causarás el caos en el nuevo mundo. Miró furioso a Vane. Oye, dijo Vane con una sonrisa irónica. No te pongas muy nerviosa, o te va a salir espuma por la boca. Pequeño. Akainu se alzaba sobre él, con los ojos ardiendo de furia. Si esto sigue así, imagino que pronto llegarán refuerzos del cuartel general de la Marina. De repente, Vane pisó el suelo con fuerza. Una púa de hielo se disparó hacia arriba, atravesando a Akainu desde abajo. Lo atravesó desde la base. ¡Aruk! Akainu gritó, no de dolor, su cuerpo elemental no podía sentirlo, sino de pura indignación. La púa había dado en un punto sensible. La lava surgió a medida que comenzó a derretir el hielo. Vane flotaba frente a él, tranquilamente en el aire. Entonces, ¡zas! Un puñetazo con haki impactó el estómago de Akainu, haciéndolo volar. Vane no se rindió. Si llegaban refuerzos, no iba a perder el tiempo. Matar a un almirante ahora podría significar menos enemigos más adelante. Pero dejar que Akainu viva, eso sería más entretenido. Akainu era un halcón de la armada, bajo las órdenes directas de los dragones celestiales y los 5 ancianos. Estaba destinado a ser almirante de flota, a menos que, claro está, muriera. Mientras el cuerpo de Akainu salía volando, atravesado de nuevo por un carámbano del tamaño de un paraguas, Vane se elevó por los aires. Otro puñetazo impactó en pleno vuelo, y antes de que el almirante pudiera tocar el suelo, Vane se giró y le asestó una brutal patada en la columna. El crujido de los huesos se oyó incluso en medio del caos. Akainu gritó. El ciclo se repitió. Los árboles se partieron por la mitad o estallaron en astillas. El cuerpo de Akainu atravesó las zonas ilegales de Sabaody, estrellándose finalmente contra la estación de la Marina, más allá de la cual se extendía el mar. Vane estaba en el aire. La boca de Akainu sangraba, su capa de justicia estaba hecha jirones, su gorra había desaparecido hacía tiempo. Era un desastre en color carmesí. Cuando Vane se acercó de nuevo, Akainu le asestó un puñetazo, justo en el pecho. Pero Vane lo bloqueó con su haki de armamento. Aunque el magma podía quemar incluso a un monstruo como Barba Blanca, la resistencia de Vane era algo extraordinario. Si Barba Blanca representaba la cima de la fuerza humana, entonces Kaido y Big Mom ya habían trascendido la humanidad. Aún así, Vane sintió el golpe, pero lo ignoró. Y luego, lanzó a Akainu al cielo como si fuera una bala de cañón. ¿Qué fue eso? Algo está volando. ¿Ese es, el almirante Akainu? Los marines que observaban desde el puesto de avanzada de la armada estaban paralizados de miedo. Akainu se estrelló contra el suelo, formando un cráter enorme. Ensangrentado y gruñendo, les rugió. «Sal de aquí». La lava surgió y los marines entraron en pánico. Pero justo cuando se puso de pie, una sombra apareció rápidamente. Una pierna se estrelló contra su cintura y lo dobló por la mitad. Akainu fue lanzado nuevamente, esta vez al mar. A unos 50 metros de la orilla de Sabaody, saltó sobre la superficie antes de sumergirse finalmente. Vane aterrizó en el agua y golpeó la palma de la mano. El hielo brotó de ella. En cuestión de segundos, el poder gélido se extendió como una plaga, cubriendo el océano de escarcha. Akainu estaba atrapado, congelado en el lugar, solo su cabeza sobresalía de la superficie. Apenas había logrado nadar de regreso cuando quedó atrapado.
Lee hasta más de 70 capítulos convirtiéndote en mecenas patreon.com/Azpir. Comentario 6. Comentario. Votar. Capítulo 58. Capítulo 58. Akainu perdido. ¿No es ese el poder del almirante Aokiji? ¿No es él el que tiene la fruta explosiva? La situación en las islas Chambord era confusa más allá de lo creíble. En cuanto a Ina, comprendió con claridad el poder abrumador que Vane acababa de desatar, sacudiendo la tierra. Tras presenciarlo en primera persona, quedó a la vez conmocionada y desconcertada. Vane los ignoró y se movió instantáneamente frente al almirante Akainu. Miró a Akainu. Como la capa de hielo era gruesa y el hielo de Vane no se derretía fácilmente con el magma, la temperatura del magma de Akainu no era excesivamente alta. Aún así, ahora estaba derritiendo por completo el hielo que lo atrapaba. Niño. La cabeza de Akainu estaba sangrando, la sangre corría por sus mejillas, haciendo que su rostro estuviera tan rojo como su uniforme. Respondiendo, señor Akainu. Pero me voy. Si te gano esta vez, la próxima vez podría matarte. Vane comenzó a acumular poder, maximizando la capacidad de la fruta del choque. Una máscara de luz transparente creció hasta alcanzar el tamaño de 2 pelotas de baloncesto. Nadie podía imaginar su poder. Tú. Akainu estaba furioso. A sus ojos, Vane lo estaba humillando y aprovechándose de su vulnerabilidad. Totalmente injusto. Espérame. Eso es injusto. Akainu maldijo, simplemente tratando de ganar tiempo. Vane sonrió. ¿Hablando de justicia para los piratas? ¿Cuántos piratas habéis arrestado sin motivo? La marina y los piratas son polos opuestos. ¿No le parece, señor Akainu? Con eso, Vane golpeó la cabeza de Akainu con un puño cargado con el aterrador poder de la fruta del choque. Ah. Niño. Te voy a matar. La cabeza de Akainu fue aplastada, la atmósfera se quebró y el hielo se quebró violentamente. En cuestión de segundos, las grietas se extendieron por el hielo de decenas de metros de ancho, y luego todo el campo de hielo explotó con un rugido estremecedor. Vane ya estaba de pie sobre el mar, el hielo bajo sus pies roto en pedazos. ¿Dónde estaba Akainu? Vane lo había arrojado directamente al mar. ¿Qué le sucedería? Vane no lo sabía, pero Akainu no moriría tan fácilmente. Incluso sumergido en agua de mar y bebiendo un poco, los poderosos consumidores de frutas del diablo se ven menos afectados por el mar. Cuanto más fuerte es el usuario, más resistente es. Lo mismo ocurre con la piedra marina. Suprime los poderes de las frutas del diablo, pero no mata al usuario. Su espíritu permanece intacto. Akainu no moriría simplemente cayendo al mar. Si muriera tan fácilmente, nadie sobreviviría en la marina. Para matar a alguien, se le sella la garganta o se lo tortura lentamente hasta que se desploma. Vane caminó sobre el agua, con fragmentos de hielo flotando a sus pies. Pronto llegó a la orilla, frente a la base naval del archipiélago de Sabaody. Un grupo de soldados de la marina ya los esperaba, pero sus rostros estaban cubiertos de sudor y la mayoría temblaba. Hola. ¿Dónde está el almirante Akainu? Preguntó nervioso un marino en el frente. Tragó saliva con fuerza. La presión era abrumadora. Aunque su cuerpo no temblaba, su rostro reflejaba miedo e inquietud. Fue a nadar. Cuando Vane dijo esto, una abrumadora presencia de Aki cubrió a la multitud. Normalmente, este tipo de Aki purifica a soldados de menor rango. Solo un Aki particularmente aterrador puede destruir objetos o invocar truenos y relámpagos. Ya era de noche. Una sombra negra atacó a Vane rápidamente, pero fue detectada de inmediato. Era el vicealmirante Mole. De repente, un enorme carámbano apareció de la nada y se precipitó hacia Vane. Topo, sorprendido, fue lanzado hacia atrás más de 10 metros y rodó sin control antes de detenerse. Vane no le prestó atención y se fue inmediatamente. Ina permaneció oculta tras un árbol, sin atreverse a salir. Sabía que no podría igualar a Vane. Ese golpe anterior destrozó una gran extensión de tierra. Un poder monstruoso que la dejó con un miedo renovado y recuerdos inolvidables. Ella era realmente débil. ¡Ay, vicealmirante Mole, ¿qué hacemos ahora? Ina se acercó a Mole, quien luchaba por ponerse de pie. El carámbano le había dado un fuerte golpe en el pecho. A diferencia de Akainu, Mole no tenía poderes elementales que lo protegieran. A pesar del entrenamiento constante, no era mucho más fuerte. Le dolía muchísimo el pecho y había tosido sangre. Su corazón temblaba. ¿El almirante Akainu perdió contra él? No había rastro de Akainu. Observando desde lejos, Topo supo que Akainu había sido arrojado al mar, y su destino era incierto.
Ese golpe fue devastador, un poder comparable al de la fruta del choque. Como un monstruo del Nuevo Mundo, podría destruir el mundo. Topo notó otro problema grave. Vane podía controlar el hielo. El mar estaba lleno de témpanos flotantes. Eso fue aterrador. ¿Podría una persona tener dos habilidades de fruta del diablo? ¿Y la otra no era la fruta de hielo del almirante Aokiji? ¿Qué estaba pasando? El topo parecía sombrío. Solo podemos esperar que el vicealmirante Garp y los demás lleguen pronto, o habrá problemas si escapa. No debemos permitir que este monstruo crezca. Rezó para que el vicealmirante Garp y otros vinieran rápidamente. También estaban buscando al almirante Akainu. El máximo poder de combate de la armada no podía perderse. Con el almirante Akainu derrotado, ¿no se llenarán los periódicos de mañana con esta noticia? Muchos reporteros estaban estacionados en el archipiélago de Sabaody, enviados tras el inicio de la batalla. No se pudo silenciar a los reporteros. Aunque odiaban a los piratas y apoyaban a la marina, las grandes noticias eran su prioridad. Como de costumbre, envía piedras de poder. Comentario 1. Votar capítulo 59. Capítulo 59. Kizaru y Garp. Pronto, Vane regresó al bar de Shaki. Dentro, solo quedaban Shaki y Khalifa. Normalmente, el bar estaría abarrotado a esa hora, pero como Vane y Akainu habían armado un buen escándalo antes, y con los dragones celestiales muertos, el archipiélago Sabaody estaba bajo ley marcial. Quedaban pocos, sobre todo piratas. Los que pudieron escapar ya lo habían hecho. Eres increíble. Entonces, ¿de verdad venciste a un almirante? Khalifa se sorprendió al ver que Vane no presentaba heridas visibles. Aunque tenía una quemadura circular en la ropa que llevaba en el pecho, no había ninguna herida real. Shaki estaba atónito, pero a Vane no pareció importarle. Vane tenía una actitud tranquila que podía apaciguar la ira. Derrotar a un almirante de la armada a tan temprana edad era un logro digno de presumir, pero Vane regresó como si nada hubiera pasado. Es hora de irnos, Khalifa. Vane dejó caer la botella de bebida en el mostrador de Shaki y le dijo a Khalifa que se preparara para irse. ¿Ya te vas? ¿No quieres quedarte una noche más? Preguntó Shaki sorprendido. Khalifa parecía confundida. Todavía no he comprado nada. Tenemos que irnos. No podremos irnos si Garp aparece. Oh. Adiós, hermanita, sonrió Shaki. Vane dijo. Si el destino nos permite encontrarnos de nuevo, dile a Rayleigh que todavía le debo un gran favor. Bajo la luz de la luna, Vane caminó hacia el puerto cubierto de Rayleigh, con Khalifa siguiéndolo detrás. Las calles estaban vacías. Cuando llegaron al puerto, un lugar abarrotado de barcos piratas, aún quedaban unos 20 o 30 marines custodiando el archipiélago Sabaody bajo la ley marcial. Para dispersar a estos soldados dispersos, Vane usó su imponente presencia y su aura dominante. Era su forma habitual de actuar. Vane no fue lo suficientemente imprudente como para matar sin razón. ¿Nos dirigimos directamente al Nuevo Mundo? Preguntó Khalifa, desconcertada. Vane pensó por un momento y luego respondió. La primera parada al ingresar al Nuevo Mundo es la isla Gyojin. ¿Isla Gyojin? He oído que la princesa de allí es tan hermosa como Bo Hancock. Suspiró Khalifa, observando la expresión de Vane en busca de alguna señal de admiración hacia la princesa de la isla Gyojin. Pero el tono de Vane era neutral, ni emocionado ni desdeñoso. Bien. ¿Qué hay que admirar de los peces? Poseidón, el arma ancestral del rey del mar, es mucho más valiosa que Plutón. Quien lo controle casi tendrá el poder de dominar los mares. El Poseidón más grande del mundo, mucho más grande que la isla Gyojin, custodia la isla, esperando a que la princesa despierte y se una al rey del mar para conquistar los mares. Estas armas ancestrales son codiciadas por innumerables gigantes del mar, pero solo los habitantes de la isla Gyojin las conocen realmente. Bien. Es muy hermosa. Insistió Khalifa. No me interesa el pescado. Subamos a bordo. Instó Vane. ¿En qué estaba pensando esta mujer? Vane ya estaba desconectado de este mundo. Enamorarse de una sirena era imposible. Además, ¿qué pasa con el tamaño de esa princesa estrella blanca? Los adultos son realmente diferentes. Ellos abordaron el barco. Mientras el barco zarpaba y Vane se preparaba para desplegar su aura revestida de Rayleigh, una luz amarilla apareció de repente. Bajo el cielo nocturno, la luz deslumbró intensamente. Los ojos de Vane, afilados como antorchas, la detectaron de inmediato. Su mano derecha, cubierta con haki de armamento, desvió la luz. A unos 200 metros de distancia, en el mar, Vane vio un buque de guerra iluminado.
Son Kizaru y los demás, dijo Califa rápidamente, sacando un telescopio y confirmando quién estaba a bordo de la nave. Almirante Kizaru. Y el héroe de la armada, Garp. Menuda alineación. Califa se sintió un poco asustada. ¿Te vas? Al otro lado, Kizaru observaba a Vane a través de su telescopio. Acabamos de descubrirlos. Kizaru suspiró con impotencia. De pie en la cubierta, condensó una luz intensa con el pie derecho, pateó hacia adelante y desató una poderosa ráfaga de luz. El ataque podría haber hecho volar la nave de Vane en pedazos. El poder era aterrador. No puedo creer que haya crecido lo suficiente como para derrotar a Sakazuki. Exclamó Garp con expresión seria. Una vez que un monstruo como Vane entra al nuevo mundo, se desata un sinfín de problemas. Confundirá al cuartel general de la armada y, sin querer, traerá a otro emperador al nuevo mundo. Inimaginable. El emperador de los piratas es apenas un poco más fuerte que un almirante. La razón por la que los 4 emperadores mantienen su estatus se debe a su enorme fuerza y a las docenas de tripulaciones piratas bajo su mando, como Barba Blanca, por ejemplo. No podemos dejar que se vaya. Era raro ver a Kizaru tan serio. El destello de luz voló a través del mar y alcanzó a Vane en segundos. Vane llevaba un buen rato en cubierta y pateó la bomba cegadora con facilidad. Una explosión estalló a lo lejos, en el mar. De hecho, lo volvió a bloquear. Habría sido mejor si hubiera estado más cerca. Kizaru suspiró impotente. Más de 70 capítulos en Patreon. Patreon.com/Azpir comentario 5 comentario. Votar capítulo 60. Capítulo 60. Impresionando a los marines. La distancia entre el buque de guerra y el rey de Vane era de unos 200 metros. Sin duda, era demasiado lejos para que el fuego de cañón fuera efectivo. Incluso si el ataque alcanzara a Vane, sería inútil. Contra cazas comunes, los cañones podrían ser una amenaza, pero no para combatientes de alto nivel. ¡Qué molestia! Kizaru se frotó la frente arrugada, sonando impotente en su tono cansado. A tan larga distancia, solo los poderes de Aokiji eran más efectivos. Déjame manejar esto. En ese momento, Garp dio un paso al frente. Kizaru se giró y vio a Garp sujetando una enorme bala de cañón en su mano derecha. Un orbe negro de unos 2 metros de diámetro. Nadie sabía su peso exacto, pero era más pesado que cualquier marine, excepto el propio Kizaru. Todos allí quedaron impresionados. Vicealmirante Garp, sus acciones son realmente asombrosas. Kizaru comentó con un suspiro. Estoy a punto de hacer mi movimiento, jaja. Garp se rió con ganas, levantó la bala de cañón y la lanzó ferozmente hacia Vane. El vicealmirante Garp es increíble. Si tuviera una 10ª parte de su fuerza. ¿Una 10ª parte? Con un 1% me basta. Con Garp aquí, ¿quién teme al dios de la espada de fuego? Los marines se emocionaron, con la vista fija en la enorme bala de cañón que se dirigía hacia el barco de Vane. Incluso sin explotar, un proyectil así podría dañar gravemente o hundir una embarcación. Iron Fist Garp. Su gran poder era legendario. Vicealmirante Garp, no, este no es un pirata común. Esas balas de cañón ni siquiera lo intimidarán. Kizaru murmuró, frustrado. Por supuesto que lo sé. Garp sonrió. Tras él, la armada ya había desplegado 2 grandes hileras de balas de cañón estándar, del tamaño aproximado de bolas de boliche. Garp, un maestro de la destreza física, las lanzó con naturalidad. Nada menos que una rutina. Las lanzó sin esfuerzo, como si fueran piedras. Vane observó la sombra negra que se avecinaba, saltó en el aire y pateó la bala de cañón hacia el mar. Él podía volar, por lo que en ese momento, flotaba en el aire, fijando su mirada en Garp. Más balas de cañón llovieron desde el buque de guerra. Era Garp nuevamente. Vane no pudo bloquearlos a todos individualmente. Giró el cuerpo, levantó el puño derecho y rápidamente reunió fuerzas. Esa postura. Como marine legendario de la época antigua, Garp estaba familiarizado con el estilo de lucha de Barba Blanca. Al ver la pose de Vane, se detuvo a mitad del lanzamiento. Hacer clic. Se escuchó un crujido, escuchado solo por Vane y Califa, y luego la atmósfera pareció fracturarse. El puño de Vane se movió, removiendo agua sin fin. El mar entre el buque de guerra y Vane comenzó a agitarse violentamente, como un océano tempestuoso. El propio buque de guerra se meció violentamente. Decenas de balas de cañón explotaron en el aire al impactar contra el agua turbulenta. Este poder. Creo que veo a Barba Blanca. La expresión de Garp se ensombreció, conmocionado por el poder de Vane. ¿La fruta explosiva?
Más bien la fruta del impacto, una fruta del diablo considerada la más poderosa. Ahora, semejante poder había surgido en esta nueva generación. Era imposible no quedar impresionado. Una ola masiva surgió, como un tsunami controlado por el poder de Bane, presionando hacia el buque de guerra. ¡Qué miedo! ¿Son dioses o demonios? ¿Qué hacemos ahora? Un monstruo. El tsunami medía entre 600 y 700 metros de largo y entre 30 y 40 metros de alto. Golpeó directamente desde el rey de Bane. ¿Cuán poderoso era esto para un marine común? ¿Dioses? ¿Demonios? ¿Monstruos? La armada solo podía observar con horror. Los buques de guerra se balancearon violentamente, pareciendo estar a punto de derrumbarse. Incluso Kizaru y Garp quedaron conmocionados. El Faisan azul no está aquí, así que esto es todo lo que podemos hacer, dijo Kizaru con impotencia. La batalla estaba a solo unos cientos de metros del archipiélago Sabaody. No ocurriría nada catastrófico, pero una ola tan grande podría volcar buques de guerra o causar otros daños. Atención, fuerzas navales. Agárrense a cualquier punto seguro. El buque de guerra está a punto de zozobrar. Garp gritó. A pesar del impacto, mantuvo la calma, concentrado en proteger a los marines. Si es el usuario de la fruta explosiva, lo creo. Solo él podía crear semejantes tsunamis, y ahora hay otro monstruo. Garp murmuró para sí mismo. Miró hacia atrás, a la armada que se aferraba a las barandillas y los postes, sintiendo cierto alivio. El impacto fue aterrador, pero resistían. Kizaru tenía las manos en los bolsillos, mientras que Garp se mantenía firme, impasible ante las olas. Hombres fuertes como ellos habían enfrentado innumerables tormentas. Ahora no se dejarían intimidar. Pero ese chico, Bane, era realmente aterrador. Parece que esta vez volverá a escapar. Comparado con hace 2 meses, su fuerza ha aumentado claramente. La última vez, no alcanzaba el nivel de almirante, pero ahora, ya está en ese nivel o incluso más. Kizaru suspiró. Su ritmo de crecimiento era asombroso, superando incluso a aquellos que habían sido llamados monstruos en su juventud. Con este poder, podría ser el próximo hombre más fuerte del mundo. A medida que la enorme ola se acercaba, el cielo nocturno se oscurecía bajo su sombra. La marina luchaba por ver con claridad. Justo cuando la ola se acercaba y rozaba las velas, Bane presionó ambas palmas contra la superficie del mar, activando un aterrador poder congelante. En menos de 3 segundos, el agua frente a él, incluyendo la enorme ola, se congeló por completo, deteniendo el tsunami. Envolvió el buque de guerra de la armada como una gigantesca cúpula de hielo. Por un momento, Garp y los demás quedaron atónitos. Gracias a todos los que enviaron Power Stones. Realmente aprecio el apoyo. Pero aún no hemos llegado allí. 100 piedras de poder igual 1 capítulo adicional 200 piedras de poder igual 3 capítulos adicionales 300 piedras de poder igual 5 capítulos adicionales. Si te gusta la historia, considera apoyarla con Power Stones. Comentario 1 Comentario Votar capítulo 61. Capítulo 61. Buceo. ¿Qué pasó? ¿Hace mucho frío? Kuzan está aquí. Garp estaba atónito, y Kizaru parecía igual de sorprendido. Los demás marines, cuyos corazones habían estado abrumados por el miedo momentos antes, se relajaron de repente. Apenas 3 segundos antes, sentían que estaban mirando al abismo, pero ahora, era como si los hubieran rescatado del abismo. El latigazo emocional fue intenso. ¿Es el almirante Aokiji? Tiene que ser Kuzan. Así es. La emoción volvió a invadir a los marines. Kuzan no, dijo Garp con firmeza, negando con la cabeza. Aokiji estaba de permiso en Marineford. Lo vi esta tarde. En efecto, añadió Kizaru. Cené con él hoy. No salió del cuartel general. Mole acababa de llamar para informar que Akainu había sido derrotado y enviado al mar. Ahora, la armada había recibido órdenes de rescatarlo, pero la llamada no aclaró las habilidades de Bane. Lo que se mostró no fue una simple fruta explosiva de tipo paramecía, sino un poder congelante casi idéntico al de la fruta hielo de Aokiji. Garp y los demás no habían anticipado que esa fuerza escalofriante también era su habilidad. La explosiva fruta del diablo y combinada con esta misteriosa habilidad de hielo y ¿podrían ser 2 frutas del diablo? La idea era aterradora. A lo largo de la historia, nadie había logrado usar con éxito 2 poderes de frutas del diablo. Quienes lo intentaban morían como consecuencia. El concepto de poseer 2 habilidades era impensable. En todo el conocimiento conocido sobre las frutas del diablo, tal cosa simplemente no existía. Nadie se atrevía a intentarlo.
¿Podría ser alguna habilidad divina?, murmuró Garp. Imposible, se replicó rápidamente. La idea era demasiado loca para ser real. Kizaru especuló. Quizás sea la mujer a su lado. Se rumorea que es una traidora al gobierno mundial. Pero según sus últimos datos conocidos, no consumía ninguna fruta del diablo, y su nivel de poder era inferior a 700. Incluso si hubiera consumido una fruta recientemente, no explicaría su nivel de maestría. Y esta congelación, es demasiado refinada. ¿Qué clase de poder es este? Garp frunció el ceño. Entonces, no es ella. ¿Qué es? El aire se volvió más frío. El hielo había invadido el mar. Las olas estaban congeladas, un manto blanco que se extendía por el océano. Incluso el casco del buque de guerra estaba congelado bajo la línea de flotación, deteniendo por completo su movimiento. Aunque el hielo se hubiera roto, el muro de agua gélida que los rodeaba se extendía cientos de metros. Un bloqueo infranqueable. Para cuando lo rodearan, Vane y su tripulación ya se habrían ido. Hoy no tuvieron más remedio que rendirse. Y Vane pasaría justo bajo sus narices al nuevo mundo. ¡Qué poder helador más aterrador!, murmuró Garp. Entonces, ¿esta también es la habilidad de Vane?, preguntó Kizaru. No lo sé, pero da miedo. ¿Podría alguien más a bordo tener este poder? ¿Quizás un nuevo miembro de la tripulación del que no sabemos nada? Para los barcos recubiertos, bastaba con expandir la membrana, lo que les permitía sumergirse en el mar. La membrana forma una burbuja protectora que protege al barco de la presión aplastante y el frío de las profundidades oceánicas. Había dos rutas desde la primera mitad del Grand Line hasta el Nuevo Mundo. La más segura era la autorizada por el gobierno mundial. Pasar por Mariejois por encima del Red Line. Sin embargo, hacerlo implicaba entregar la nave en la entrada. Esa ruta estaba reservada para la armada, los comerciantes y los nobles. Los piratas no tenían cabida allí. El segundo camino estaba bajo la línea roja, a través de mares de 10.000 metros de profundidad hasta la isla Gyojin. Un descenso aterrador, plagado de una presión aplastante, reyes del mar y peligros incalculables. Pero era la única ruta que los piratas podían tomar para llegar al Nuevo Mundo. En medio de ese peligroso descenso, Vane activó el mecanismo de recubrimiento de la nave. Una membrana transparente se expandió, envolviéndola como una esfera transparente. Señor, es increíble, dijo Califa, con los ojos abiertos mientras contemplaba el océano helado que los rodeaba. Este poder abrumador, parecía divino. Quizás ni siquiera los dioses eran más poderosos que el hombre al que seguía. El señor nunca dejaba de sorprenderla. No cuestionaba el origen de su poder. Sabía que no debía preguntar lo que no debía. Lo único que importaba era seguir a Vane. En su vida pasada, como espía del gobierno, había estado sujeta a un sinfín de reglas y temía ser silenciada si filtraba un secreto. Ahora ella era libre y eso era suficiente. Prepárense para bucear, ordenó Vane. Yo tomaré el timón. Momentos después, el rey de las profundidades se sumergió, zambulléndose en el mar como un pez saltando. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció bajo las olas, rumbo a la isla Gyojin. Subo 20 capítulos cada semana a Patreon, y ya estamos 70 capítulos antes del lanzamiento público. Igual por ciento quieres acceso anticipado. Únase a nosotros en Patreon. Patreon.com/Azpir, no te lo pierdas. Comentario 6. Votar capítulo 62. Capítulo 62. Una amenaza. Mientras Vane y los demás se sumergían en el mar, comenzó un nuevo día. La marina había permanecido despierta toda la noche, tanto en el cuartel general como en el archipiélago Sabaody. Cuando Garp y los demás tocaron tierra, se sorprendieron al enterarse de que Akainu había sido derrotado y arrojado al mar. Pero lo que realmente los conmocionó, lo que rozaba lo aterrador, no fue solo eso. Fue que, además de la fruta explosión, Vane también parecía poseer una misteriosa habilidad para congelar. ¿Qué carajo es eso? ¿No es el poder de congelar el dominio de Aokiji?, preguntó alguien. Aparte de la fruta hielo, nadie más ha mostrado habilidades como esa. Tras recobrar la consciencia, Akainu confirmó que el poder de congelación de Vane parecía más fuerte que el de Aokiji. Quizás la fruta en sí misma era una habilidad de mayor nivel. Vane había creado carámbanos de la nada, mientras que Aokiji normalmente solo formaba unas pocas lanzas de hielo. ¿Es una forma evolucionada de una fruta del diablo? Nunca había oído hablar de eso, murmuró Garp, desconcertado. Kizaru frunció el ceño. ¿Qué versión superior de la fruta hielo podría existir?
No se menciona tal cosa en ninguna enciclopedia de frutas del diablo. Solo el gobierno mundial posee las versiones completas de esos libros, y aún así, solo existen unas pocas copias en el mundo. La voz de Akainu era fría y rebosaba de ira. El poder de ese mocoso es monstruoso. Incluso sin las habilidades de su fruta del diablo, sus puños son aterradores por sí solos. Se refería a la técnica de Bane. Primer hueso y segundo hueso, dos técnicas que aumentaban exponencialmente la fuerza de sus golpes. Un solo golpe de primer hueso podía arrasar manzanas enteras. El segundo hueso era mucho más potente. Naturalmente, su poder destructivo era abrumador. Ahora, Akainu estaba vendado del pecho hacia arriba. El último puñetazo que recibió de Bane lo dejó conmocionado, y la fuerza del golpe le hizo toser sangre. Aunque Akainu intentó ocultarlo tras su orgullo y su negativa a admitir la derrota, la verdad era innegable. Había sido golpeado. Gravemente. Kizaru, como siempre, parecía distante. Da bastante miedo, ¿verdad? Visité las áreas 25 a 27. Ya no son más que escombros. La reconstrucción llevará tiempo. Pero bueno, esas son zonas ilegales en Sabaody. De todas formas, no hay mucho que proteger. ¿Crees que el almirante de flota nos va a culpar por no proteger a los civiles? Un hombre con dos poderes de fruta del diablo, se supone que eso es imposible, dijo Garp, mirando por la ventana. Aunque salga en los periódicos, nadie lo creerá. ¿Y si fuera algo como la fruta terremoto combinada con la fruta hielo? Preguntó Kizaru. El rostro de Akainu se ensombreció. Si se parara fuera de Marineford, podría provocar un tsunami, inundar toda la isla y congelarla antes de que el agua retrocediera. Mientras hablaba, Akainu aplastó un frasco de medicina en su mano. Antes de que el vaso tocara el suelo, la lava brotó de sus puños. Todo su cuerpo ardía de furia. Solo su rostro era visible ahora, e incluso entonces, estaba contorsionado por el odio y el miedo. Había menospreciado a Bane, considerándolo un pirata más, pero no solo había escapado, sino que lo había derrotado. Aunque Akainu se negaba a aceptarlo, había sido completamente dominado. Sus heridas no eran poca cosa. Esto es serio, murmuró Kizaru, bebiendo un sorbo de agua. No pensé que se agravaría tan rápido. Hace 2 meses, apenas se le conocía. Desapareció un mes, probablemente entrenando. ¿Y ahora? Está en otro nivel. Ese progreso en un mes es increíble. Garp asintió. Ha entrado en el nuevo mundo. Y lo sabes tan bien como yo. No podemos controlar ese mar. En la superficie, está equilibrado, pero los monstruos gobiernan las profundidades. El cuartel general no tiene el alcance para detener a alguien como él allí. Aunque a menudo era tranquilo, Garp era serio cuando importaba. Akainu gruñó. Déjalo causar problemas. Eventualmente se peleará con uno de esos monstruos, y cuando lo maten, yo mismo recuperaré su cadáver. El nuevo mundo no estaba gobernado únicamente por los 4 emperadores. Cuando un emperador caía, otro se alzaba. El poder cambiaba constantemente. Para reclamar el título de rey pirata, un pirata debía conquistar los mares y someter a sus rivales para convertirse en un señor indiscutible. La forma más fácil de que muera sería enfadar a Kaido o a Big Mom, dijo Kizaru con naturalidad. Su tripulación solo está formada por 2 personas. Una mujer de fuerza media y él. No están en condiciones de competir con emperadores. Justo entonces, el vicealmirante Toppo entró, apoyando a Araña Fantasma. Araña Fantasma estaba pálido y débil, apenas consciente. Había recibido un corte cerca del corazón durante la batalla y tuvo suerte de sobrevivir. Pero ahora sabía la verdad. La fuerza de Bane era incomparable. Garp dio un paso adelante. ¿Estás bien? Araña Fantasma respondió débilmente. Viviré, solo necesito descansar. Cuartel General de la Marina Oficina del Almirante de Flota Poag, con un profundo suspiro, Sengoku se frotó la sien. Justo antes, había estado revisando documentos con facilidad, pero desde que recibió el informe de Sabaody, no había podido relajarse. No solo derrotaron a Araña Fantasma y Toppo, sino también a Sakazuki. ¿En solo 2 meses? Eso no es crecimiento, es una evolución monstruosa. Sengoku frunció el ceño profundamente. Si se vuelve tan fuerte en 2 meses, ¿cómo será en 1 o 2 años? ¿Será él el próximo emperador del mar? Han pasado poco más de 2 años desde que ese bastardo pelirrojo entró al nuevo mundo, y ahora surge otro. Bane había derrotado a un almirante. No importaba si era por puro poder o por algún truco. Al público solo le importaban los resultados, y el resultado era claro. El almirante Akainu había perdido.
Esta no fue solo la derrota personal de Akainu. Fue una humillación para toda la armada y, por extensión, para el gobierno mundial. A Sengoku no le importaba mucho su imagen pública, pero esto no iba a desaparecer sin más. Aokiji, leyendo un periódico cercano, comentó secamente. El periódico de hoy está lleno de tonterías. Esperen a mañana. Entonces saldrán los verdaderos titulares. Se frotó el cuero cabelludo rapado. Se le había quemado el pelo en la batalla. Ni siquiera se había molestado en dejárselo crecer. El titular de mañana será algo así como: Akainu derrotado. Cuartel general de la Armada en crisis. Dragón celestial abatido. Dijo Aokiji. Exagerarán la historia para que se venda. Pero los hechos no cambiarán. Todo el mundo sabrá lo que pasó. Aokiji entrecerró los ojos. Pero lo que no entiendo es cómo usa mi poder. ¿O algo parecido? El tono de Sengoku era sombrío. Ya sea su habilidad de congelación o las ondas de choque de Barba Blanca, el hecho de que pueda usar ambas es aterrador. Añadió. El verdadero misterio es cómo alguien puede poseer dos frutas del diablo. Debería ser imposible. Todos saben que comer más de una te mata. El agua de mar era mortal, y quienes consumían frutas del diablo solo podían consumir una. Una segunda causaba la muerte, generalmente por implosión violenta del cuerpo. Exactamente, murmuró Sengoku, cada vez más frustrado. Suspiró de nuevo. La marina ha tenido buenos reclutas últimamente, pero ninguno ha destacado tanto. Y ahora hay alguien como él entre los piratas. Si se mantiene independiente, ya es bastante malo, pero ¿y si se une a uno de los Yonko? Sería catastrófico. Aokiji se apoyó en la pared. Alguien como él no se une a nadie. Es de los que construyen su propia banda, su propia leyenda. Si sigue creciendo, acabará chocando con los emperadores. Quizás podamos aprovecharlo, añadió. Pero va a ser un verdadero dolor de cabeza, admitió Sengoku. Pensé que era solo otro pirata, pero este tipo tiene el potencial de convertirse en uno de los hombres más peligrosos del mundo. ¿Y todo esto de la doble fruta? No tiene precedentes. Aokiji volvió a tocarse el cuero cabelludo quemado. Y no olvides su espada. De alguna manera consumió una fruta de fuego. No sabes lo aterradora que es esa espada hasta que la enfrentas tú mismo. Se rió con amargura. Es la primera vez que me arrancan el cuero cabelludo. Eso hace 3 poderes, murmuró Sengoku. Pero aún no se dieron cuenta. Califa, que ahora viajaba con Bane, tenía sus propios secretos. Pensamientos de los creadores. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 1. Votar capítulo 63. Capítulo 63. Tendencia de las dos frutas del diablo. Este fue el día después de que Bane dejó el archipiélago Sabaody y partió hacia la isla Fishman. Los importantes acontecimientos ocurridos en Sabaody se reportaron como algunas de las noticias más importantes del año. Sin embargo, la historia de Bane matando a un dragón celestial quedó discretamente enterrada esta vez. Pero una noticia tan sensacional solo es completa cuando va acompañada de una nueva recompensa emitida por el gobierno mundial. Así pues, todos los periódicos importantes esperaron toda la mañana, y entonces se publicó el nuevo botín. Era la nueva recompensa de Bane. Esta vez, la noticia no solo destacó el aumento de la recompensa, reveló información que sacudió al mundo. La recompensa se fijó en 1.500 millones de bayas. Se le describió como poseedor del poder de la conmoción y el hielo, con 2 frutas del diablo, experto en los 3 tipos de Haki y armado con una espada llameante. Los periódicos detallaron esto con todo detalle, lo que dio lugar a una interminable especulación. Algunos supusieron que la fruta explosión era una variante de la fruta temblor, igualmente poderosa. Otros dijeron que sus poderes congelantes eran comparables a los de la fruta hielo del almirante Aokiji. Imágenes vívidas acompañaban la historia. La destrucción en Sabaody y el mar circundante congelado durante días. Las imágenes por sí solas fueron suficientes para convencer al público. Otro dragón celestial muerto. Esta vez, la gente ni siquiera se sorprendió. Después de todo, era el mismo hombre otra vez. Solo tras derrotar a un almirante, el mundo pudo empezar a comprender su audacia. No temía a la muerte. Con ese poder, suficiente para derrotar a un almirante, ¿qué podría temer alguien así? El hecho de que Bane hubiera matado más dragones celestiales no impactó al mundo tanto como la revelación de que poseía 2 frutas del diablo. Eso fue lo que realmente conmocionó al mundo. Ya fueran piratas, civiles, nobles, marines o revolucionarios, nadie podía ignorar la magnitud de ese hecho.
Oye, date prisa e imprime tantas copias como puedas. Pon las prensas a funcionar a toda velocidad. Vamos a hacer una fortuna. Esto es oro en los titulares. Añade esto a la portada. Bane, el dios pirata, muy probablemente se convertirá en el quinto emperador. ¿Tienes miedo de publicar eso, cobarde? Hazlo. Y si a eso le sumamos esto, podría convertirse en un monstruo como Barba Blanca. Las agencias de periódicos de Sabaody estaban furiosas. Imprimían día y noche, viendo vallas en cada hoja. Los carteles y periódicos de recompensas pronto fueron repartidos por gaviotas por todo el mundo. Pueblos, ciudades, reinos, islas y barcos en alta mar. La demanda era abrumadora. Los periódicos se estaban agotando. Aunque algunos afirmaran no creerlo, no les quedó más remedio que hacerlo. Decenas de fuentes informaron lo mismo. Las fotos coincidían, la recompensa había aumentado. Fuera cierto o no, el mundo lo aceptaba como un hecho. Vaya. ¿De verdad derrotó a un almirante de la armada? ¿Es la espada de fuego Bane tan fuerte? Ni siquiera tiene 16 años. Yo todavía me revolcaba en el barro a esa edad. Me convertí en pirata a los 16 años, y después de 10 años de crímenes, mi recompensa es solo 9 millones de vallas. ¡Qué terrorífico! ¿Puede un monstruo como un almirante ser derrotado por un humano? Una vez vi a Aokiji congelar una isla entera, y el mar que la rodeaba por 50 metros. ¿Puede alguien siquiera luchar contra eso? ¿Acaso Bane es humano? Dos frutas del diablo. ¿Habías oído hablar de algo así antes? Nunca. Es una locura. Si realmente puede competir con un almirante de la armada, entonces quizá los papeles tengan razón. Podría convertirse en el quinto emperador. Es posible, pero convertirse en emperador no es tarea fácil. ¿Y qué le pasa al mundo? Piratas como este son aterradores. ¿Cómo se supone que sobreviviremos los civiles? Es el único vivo que se ha atrevido a matar dragones celestiales, y lo ha hecho 3 veces. No me parece un villano. Prefiero llamarlo aventurero. ¿Aventurero? Los periódicos lo llamaron pirata, y hay una recompensa por su cabeza. Eso es todo lo que importa. Dios, castiga a este terrible pirata. El mundo ya era un caos. Ahora es el infierno. En todo el mundo la gente lo discutía. Piratas, civiles, nobles y todos tenían algo que decir. Mientras tanto, en cierta parte de Grand Line, un barco pirata navegaba a paso constante. Jefe, esto no funcionará. Ya te comiste una fruta del diablo. Si comes otra, podría pasar algo malo. Sí, capitán. El capitán de los piratas Mantis, un hombre musculoso con rostro bestial, poseía la fruta Mantis Mantis, una habilidad de tipo Zoan. Ahora sostenía otra fruta del diablo, que se rumoreaba era la fruta araña araña, y pretendía comérsela. Su tripulación estaba dividida. Algunos intentaron detenerlo, otros observaron en silencio. Pero el capitán no se inmutó. ¿Por qué un gamberro como Bane puede comer 2 frutas del diablo? Y mira las mujeres que lo rodean. Nunca había visto semejantes bellezas. Una vez que obtenga estos poderes, arrasaré el nuevo mundo, aplastaré a todos los emperadores y me convertiré en el rey pirata. Lo tendré todo. Poder, estatus, riqueza, mujeres. Nadie se interpondrá en mi camino. A cualquiera que lo haga, lo mataré. Gritó a través del barco. Nadie se atrevió a oponerse. Todo quedó en silencio. El capitán se llevó la fruta a la boca. Dudó un momento, pero la idea de todo lo que podría ganar lo convenció. Aquí no pasa nada. Mordió la fruta y gritó de dolor. Su cuerpo se convulsionó. Cada nervio aullaba como si lo hubieran apuñalado desde adentro. La tripulación se quedó paralizada de miedo. Nadie se atrevió a acercarse. Solo pudieron observar cómo se retorcía, hasta que finalmente, su cuerpo explotó violentamente. Estaba muerto, destrozado hasta quedar irreconocible. ¿Y qué demonios si le dije que no lo comiera? Está muerto. ¿Y ahora qué? El pánico se desató entre la tripulación. Entonces el vicecapitán dio un paso adelante. Cállate. A partir de ahora, soy el capitán. Ja. Al diablo con tus poderes de mantis. Tengo la fruta cucaracha cucaracha. Hace tiempo que te quería muerto. Te atribuiste todo el mérito mientras yo hacía el trabajo sucio. Basta ya. De ahora en adelante, ya no somos los piratas mantis. Somos los piratas cucaracha. Ahora soy el capitán. Quien quiera vivir, que se alinee. Y limpie este desastre. Voy a vomitar solo de verlo. Escenas como esta se repitieron por todo Grand Line.
En distintos mares, poderosos piratas lo arriesgaron todo intentando conseguir una segunda fruta del diablo. Algunos lograron robar uno y lo consumieron inmediatamente. Cada vez, terminaba igual. Explotaron y murieron con un dolor horrible. Las frutas del diablo son raras. Algunas se encuentran, otras se pierden, pero hay una regla infalible. Cuando un consumidor de una fruta del diablo muere, su fruta reaparece en algún lugar del mundo, como energía reciclada. Así es como se transmite el poder. ¿De verdad crees que una persona puede comerse dos? Desde la antigüedad, las leyendas advertían. Un cuerpo no puede contener a dos demonios. Cuando estos chocan, la muerte es inevitable. Durante los días siguientes, varios capitanes piratas perecieron de esta manera. Sus tripulaciones se desintegraron. Pero aquellos eran peces pequeños. Ni siquiera eran lo suficientemente fuertes para llegar al Nuevo Mundo, y mucho menos para sobrevivir a la aplastante presión de 10.000 metros bajo el mar. Aún así, las historias de piratas que intentaban comer dos frutas del diablo se convirtieron en tendencia. Piratas codiciosos, desesperados por obtener un poder abrumador, continuaron buscando y luchando por las frutas del diablo. Algunos esperaban desafiar al destino. La mayoría terminó en una masacre. Al final, una verdad permaneció. ¿Dos frutas del diablo? Muerte. Siempre. Apóyame convirtiéndote en mecenas o únete para obtener acceso a los capítulos por adelantado. p@treon.com/azpir comentario 6 comentario votar capítulo 64. Capítulo 64. Generación aterradora. Cuando estalló la noticia más importante y explosiva del año, el mundo se conmocionó. Mucha gente se sintió inquieta, sobre todo entre quienes no eran ciudadanos comunes. La isla Whiteard, ubicada en la primera mitad de Grand Line, estaba envuelta en densas nubes como si una fuerte lluvia estuviera a punto de caer. Esta isla, raramente conocida por los forasteros, fue el cuartel general oculto del ejército revolucionario. Si tan solo hubiera podido quedarme un poco más para presenciar esa batalla con mis propios ojos y el gigantesco tsunami helado y el campo de batalla destrozado. Todo dice mucho sobre la magnitud de la lucha. Dragón levantó el periódico. Toda la portada estaba llena de artículos sobre Vane. ¿Es extraño, un hombre con tanta fuerza se somete al ejército revolucionario? Improbable. Un hombre tan poderoso sin duda carga con su propio orgullo. Pero, murmuró Dragón para sí mismo, todavía puede haber espacio para la cooperación. Desde un costado, Sabo exclamó con incredulidad. Dragón, ¿de verdad crees que alguien podría poseer dos poderes de frutas del diablo? Eso desafía completamente la lógica. No, Sabo respondió Dragón, la lógica no aplica para todos. Siempre hay un puñado de personas que rompen las reglas. Entonces sí, somos nosotros los que vivimos dentro de los límites de la lógica, añadió Kerra. Exactamente. Sabo parecía confundido. ¿Pero por qué no se une a nosotros? Está claro que desprecia a los dragones celestiales, igual que nosotros. Compartimos un enemigo común. Los ojos de Dragón se entrecerraron. Hay cosas que no son tan sencillas. Un hombre que pudiera rivalizar con Barba Blanca jamás se doblegaría ante nadie, ni siquiera ante nosotros. ¿Comparable a Barba Blanca? ¿De verdad crees lo que dice el periódico? Lo he visto, he hablado con él. La conversación no fue agradable, pero pude sentirlo. Es fuerte. Dragón añadió una última cosa. Y lo más importante, y es joven. Más joven que todos ustedes. Y la juventud significa potencial ilimitado. Especialmente si ya tiene el poder de derribar a un almirante. Mientras hablaba, Dragón miró hacia el mar distante y cayó en una profunda reflexión. Los piratas podían moverse libremente bajo el sol, pero la causa del ejército revolucionario debía permanecer en la sombra, por ahora, quizás durante muchos años. Su base en la isla Tierra Blanca debía permanecer oculta. Si la armada la descubría, como Vane advirtió una vez, se lanzaría la llamada de ataque y la isla sería arrasada en 30 minutos. Este mundo y genera oscuridad debido a los demonios. Y los dragones celestiales son los demonios. Esta regla perversa debe ser derrocada. La oscuridad debe ser purificada para que la luz pueda brillar verdaderamente. Lirio del Amazonas, Palacio Imperial. Vi a Lord Vane otra vez. Lord Vane sigue siendo tan deslumbrante. Bo Hancock se sonrojó, sentada en el suelo con periódicos y el cartel de recompensa de Vane esparcidos frente a ella. Ella se llevó las manos a las mejillas, visiblemente sonrojada, mirando su foto con una sonrisa soñadora. Encontraré esa fruta del diablo, pase lo que pase. Pronto podré volver a ver a Lord Vane. ¿Quién es esa chica rubia que está con él?
¿Por qué se queda a su lado? Uf. Estoy celoso. Hancock murmuró para sí misma. Esta chica lo ha perdido todo, murmuró la anciana, mirándola con un suspiro. Abuela John, ¿qué hacemos? Preguntaron sus dos hermanas menores. Nuestra hermana se ha estado comportando de forma extraña últimamente. La abuela John suspiró. ¿Qué se le va a hacer? Se ha enamorado. O quizás sea una obsesión. Sea como sea, está loca por ese hombre, no, por ese chico. ¿Enamorado? Imposible. Nuestra hermana mayor odia a los hombres. No lo podían creer. ¿Cómo pudo Bo Hancock enamorarse de alguien a quien solo había conocido una vez? ¿Qué tiene de imposible? Dijo la abuela John. La chica está loca. No quiso decir más. En su opinión, Vane había embrujado a Hancock, quizá incluso se había aprovechado de su admiración. Le pidió que buscara una fruta del diablo, y ella lo interpretó como afecto. ¿Qué más podría explicar su obsesión? Por otra parte, tal vez alguien tan fuerte como él realmente se convierta en el próximo emperador pirata. En la primera mitad del Grand Line perpetuamente envuelta en oscuridad, su nombre. Isla Fantasma. Aunque Meowth bebió un sorbo de té, con el último periódico frente a él. No esperaba que fuera tan poderoso. Esta es la primera vez que escucho que alguien maneja dos poderes de frutas del diablo. Pero Meowth no se centraba en las habilidades. Lo que le llamó la atención fue la espada. Una foto borrosa, probablemente tomada a escondidas por un reportero, mostraba la espalda de Vane, con llamas que emanaban de la espada que sostenía. La espada no parecía ser una de las famosas, al menos no a simple vista. Quizás fuera culpa de la foto, pero la hoja llameante emanaba algo extraordinario. Me gustaría conocerlo. Si una espada puede producir llamas así, ¿qué tan poderosa es? Un verdadero espadachín merece una espada digna. Meowth miró a Yorm, su propia espada de grado supremo. Era un símbolo de su título. El mejor espadachín del mundo. Ojalá nos encontremos algún día. Quiero ver qué clase de hombre eres. Había vencido a todos los espadachines a los que se había enfrentado. Solo Shanks el pelirrojo se había batido en duelo con él durante largos periodos. Pero después de que Shanks perdiera un brazo en el East Blue, sus duelos cesaron. En la cima se está solo. La invencibilidad genera aislamiento. Nuevo Mundo, 3 Rosa, Palacio Real derrotó a otro dragón celestial. Menudo monstruo. No, y ya no es un mocoso. Si puede vencer a un almirante, ni siquiera yo puedo tomarlo a la ligera. Doflamingo, extravagante como siempre con su abrigo de plumas y sus gafas de sol rosas, sonrió. Si esto sigue así, el poder de ese pequeño círculo de élite empezará a desmoronarse. ¿Nobles mundiales? Ja. Que tiemblen. Aunque ellos caigan, yo me levantaré. Dragones celestiales y los monstruos del Nuevo Mundo están cada vez más inquietos. ¿Qué harán cuando su pedestal desaparezca? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de un den musi especial. Su expresión se ensombreció de inmediato. Solo una persona usó esta frase. Kaido de las bestias. El emperador pirata. Él contestó la llamada. Joker, retumbó la voz profunda de Kaido. Sí, Kaido. Estoy aquí. Doflamingo no se atrevía a actuar con arrogancia. Podía burlarse de cualquiera, incluso de los almirantes. Pero Kaido era un monstruo diferente. Solo quienes lo habían visto sabían lo aterrador que era. Necesito toda la información que tengas sobre ese hombre. ¿Veleta? La voz de Kaido se agudizó. ¿Hay algún problema con tu inteligencia? Ninguno en absoluto. Doflamingo sudaba. En cuanto a redes de inteligencia, los piratas de Big Mom ocupaban el primer puesto, el gobierno mundial el segundo, y él se consideraba el tercero. Espías y contactos se extendían por todo Grand Line. Indagar en el pasado de Vane no sería difícil. Solo era cuestión de tiempo. ¿Cómo va tu proyecto de la fruta del diablo artificial? Preguntó Kaido. Va avanzando bien. Eso era mentira. Él y César aún estaban en las primeras etapas de sus experimentos. El fracaso era constante. La ambición de Kaido era una locura. Una tripulación pirata formada por usuarios completos de la fruta del diablo Zoan. Un auténtico ejército de bestias. País de Wano, sede de los piratas bestia en una cueva enorme, Kaido estaba sentado con las piernas cruzadas, imponente sobre sus subordinados. A su lado había enormes barriles de sake. Con más de 10 metros de altura, el monstruoso cuerpo de Kaido empequeñecía a sus hombres. Los 3 desastres, el rey del fuego salvaje, la reina de la plaga y Jack de la sequía estaban frente a él. La reina se burló.
¿Por qué molestarse en investigar a un mocoso? La voz del rey era fría. Si puede vencer a Akainu, no lo llames mocoso. Sigue siendo basura humana. Solo un niño. Kaido gritó. Tiene 2 poderes de fruta del diablo. Quiero descubrir su secreto. Podría ayudar a perfeccionar mi ejército de bestias. Jack asintió. El señor Kaido es sabio. Kaido sonrió con aire de borracho. Me pregunto, ¿podrá matarme? Lo he intentado todo. Sigo vivo. Quizás se convierta en el 5º emperador pirata. Me gustaría verlo. Barba Blanca me dio una paliza, pero no pudo matarme. Caí desde 10.000 metros, aún respirando. ¿Quién puede acabar con mi vida? Los 3 desastres no dijeron nada. Eran antiguos usuarios de Zoan, de una resistencia incomparable. Pero Kaido era único. Durabilidad inigualable, resistencia monstruosa y un cuerpo que se negaba a morir. Lejos de Wano, en Whole Cake Island, sede de los piratas de Big Mom, bueno, estoy interesado en este niño. En el castillo de la torta, la aterradora mujer acababa de devorar su último postre. El suelo frente a ella estaba corroído y podrido, derretido por el ácido estomacal que goteaba de su boca. Su ácido estomacal era tan poderoso que podía disolver casi cualquier cosa. En todo el mundo, solo Big Mom tenía un poder digestivo tan aterrador. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar la imagen de Vane. Incluso sus propios hijos se estremecían a veces al ver esa mirada intensa y perturbada. Ella era una de las mujeres más poderosas del mundo. Indiscutiblemente. Si puedo casarlo con la familia, mi poder será aún mayor, ¿no? Big Mom ya estaba planeando casar a una de sus hijas con Vane. Este era su método habitual para fortalecer a su tripulación pirata. Solo creía en el poder derivado de la consanguinidad, nada más. Por eso estaba obsesionada con la maternidad. Tuvo más de 80 hijos, engendrados por docenas de exmaridos. ¿Mamá se va a casar otra vez? ¿Casarse? Es el hombre el que se casa. ¿De verdad alguien querría eso? Qué raro. ¿No quieres? ¿Crees que es el rival de mamá? Solo porque venció a un perro rabioso, cree que puede desafiar a mamá. Los miembros de la familia Charlotte comenzaron a charlar entre ellos. De todas formas, no había forma de que Vane se enamorara de alguna de las hijas de Big Mom. Piratas del pelo rojo, fuerza roja, guau. ¡Qué sorpresa! Shanks rió levemente. Es difícil no sorprenderse. ¿2 frutas del diablo en una sola persona? Dijo Ben Beckman con gravedad. Es una locura. ¿Cómo puede existir un monstruo así en este mundo? Murmuró Yasop con una sonrisa. Shanks rió con ganas. Vamos, ¿no está este mundo siempre lleno de sorpresas? Es normal que aparezca alguien más allá de nuestra imaginación de vez en cuando. Me pregunto hasta dónde llegará. Ben Beckman lo miró con seriedad. Shanks, tu brazo y te lo has apostado a la nueva era. Sí, dijo Shanks en voz baja. Presionó su mano izquierda restante sobre el muñón de su brazo derecho faltante. Entonces sonrió. Por fin hay alguien que resiste a esta edad. Nuevo mundo Moby Dick, piratas de Barba Blanca Gurararara. No esperaba que ese mocoso fuera tan fuerte. Barba Blanca rió con ganas. No era burla, sino pura diversión. Se refirió a Vane como un mocoso, pero no por desprecio. Aunque el almirante Akainu estuviera frente a él, Barba Blanca seguiría llamándolo mocoso. Papá, ¿es eso realmente posible? ¿Puede una persona poseer 2 frutas del diablo? ¿Acaso los demonios que llevan dentro no chocan? Preguntó Marco, atónito. El resto de la tripulación estaba igual de sorprendido. Barba Blanca asintió. Una vez vi a alguien probarlo. ¿Se comió 2 frutas del diablo a la vez? ¿Qué pasó? Preguntaron ansiosos por saber. Barba Blanca sonrió. Explotó. Gurararara. Hijos míos, recuerden. Esas son raras excepciones. No es algo que nadie pueda repetir. Les advirtió que no experimentaran con frutas del diablo. La mayoría de quienes lo hicieron pagaron con la vida. Vista agregó. Papá, los periódicos lo llaman tu sucesor. Ace se echó a reír. ¿En serio? ¿Comparado con Pops? Ni hablar. Es invencible. Exacto. Repitió alguien. Por muy fuerte que sea Vane, no es Barba Blanca. No os preocupéis. Dijo Barba Blanca alegremente. Ya lo sabréis con el tiempo. Curiosamente, su salud había mejorado últimamente, algo que incluso su tripulación había notado. Pero Barba Blanca no le prestó atención. Al fin y al cabo, lo bueno era lo bueno.
Ninguno de ellos se dio cuenta de que se debía a la inversión oculta de Vane en él a través del sistema de inversión, curando sutilmente las heridas internas de Barba Blanca. Vamos, beban. Hijos míos. Gritó. Papá, cuídate. Gurarara. Ya me siento mejor. En un rincón más tranquilo del barco, Barba Negra estaba leyendo el periódico con atención. Lo lograré también y... Un usuario de 2 frutas del diablo, Barba Negra murmuró para sí mismo. Aunque aún se mantenía oculto entre los piratas de Barba Blanca, no había renunciado a su ambición. Había soñado innumerables veces con poseer la fruta oscura, y la fruta temblor. La más destructiva de los Paramecia, y la más siniestra de los Logia. Con ambos sería imparable. Así que esperó. Interminablemente. Pacientemente. Hibernando a plena vista. Pero ahora, la existencia de Vane reforzaba su convicción. Si Vane podía tener 2 poderes, tal vez él también. Claro, Vane no tenía 2 frutas del diablo. Pero el mundo ya lo había asumido, y el mito era más poderoso que la realidad. Oye, profe, ¿sigues leyendo ese periódico? Fire Fistace se acercó y le dio una palmada en la espalda de Barba Negra, casi sobresaltándolo. Así Ace se encogió de hombros. ¿Cuál es el problema? Es solo otro pirata que se alza en Grand Line. Barba Negra murmuró. No es un pirata cualquiera, no importa, aún eres demasiado joven para entenderlo. No quería discutir. Ace era fuerte, pero ingenuo. Igual que cuando desafió a Barba Blanca, pero Jinbei lo detuvo antes de unirse a la tripulación. Lo lograré pronto, susurró Barba Negra, con los ojos brillantes mientras miraba a Barba Blanca, que se reía con sus hijos. Había una crueldad escondida en esa mirada. El ascenso de Vane había incendiado el mundo. Lo que más tarde se llamaría la peor generación comenzaba a despertar. Jóvenes piratas arrogantes, desesperados por demostrar su valía, se preparaban para adentrarse en el nuevo mundo. Porque Vane, más joven que todos ellos, había hecho lo que ninguno se atrevió: derrotar a un almirante. Y ahora tenía una recompensa de 1.500 millones de berríes. ¿Por qué no ellos? El mundo estaba cambiando. Se avecinaba una era de caos y agitación. Quienes alguna vez estuvieron en la cima podrían verse pronto aplastados por el peso de una nueva generación. Incluso los tronos serían derribados. Incluso los dioses caerían. 2K palabras, maldita sea. Envíame piedras de poder, por cierto. Comentario 1. Votar capítulo 65. Capítulo 65. Señor Im. En la cima de la línea roja, en la Tierra Santa de Mariejois, dentro de las cámaras más profundas del castillo de Pangea, escondido entre los jardines de un santuario floral secreto, cientos de flores exóticas florecieron en silenciosa armonía, su fragancia rica y abrumadora. Fue aquí, entre las flores, donde residió Im, el rey de los dragones celestiales y el verdadero soberano del gobierno mundial. Im permaneció en silencio, sosteniendo un cartel de recompensa en la mano. Su mirada penetrante, como la de un halcón, permaneció fija en la imagen del hombre buscado. No dijo nada, pero la frialdad en sus ojos lo decía todo. Señor Im, su cena está lista. Una criada uniformada permanecía respetuosamente junto a la entrada del jardín, inclinando la cabeza en señal de reverencia. Su voz era suave, llena de admiración. Im no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió de la cámara de flores, con el botín aún en la mano. La criada lo siguió en silencio. Solo el eco constante de pasos permaneció en el tranquilo pasillo fuera de la habitación. En otra parte del castillo de Pangaea, dentro de la sala de la autoridad donde los 5 ancianos normalmente se reunían para tomar decisiones de alto nivel, la tensión flotaba en el aire. Los 5 ancianos permanecieron sentados en un silencio sepulcral. Aunque el mundo creía que ellos eran el poder más alto dentro del gobierno mundial, todos sabían la verdad. Yo era a quien temían. Yo era a quien servían. El señor Im podría enfurecerse, murmuró primero el anciano espadachín. Siendo una figura legendaria, empuñaba el Kitetsu de primera generación, una de las 12 espadas de grado supremo. Aunque el mundo aclamaba a Dracule Miaut como el mejor espadachín vivo, aún podían existir hombres de igual o mayor habilidad, viviendo en el anonimato. El anciano de pelo corto suspiró. Otro dragón celestial ha muerto. El culpable sigue libre. Esto es un insulto a la autoridad absoluta del dragón celestial. El anciano del bastón lo azotó contra el suelo. La incompetencia de la armada empeora cada día. ¿Un solo pirata escapó? Garp estaba allí. ¿Deberíamos encargarnos de él? Desafía abiertamente a los dragones celestiales.
Tranquilízate, advirtió el anciano bigotudo. No podemos eliminar a Garp sin consecuencias. Su fama y su servicio militar son irreprochables. Si actuamos contra él, la imagen del gobierno mundial se derrumbará. Además, aún necesitamos su fuerza. El anciano de pelo largo habló a continuación, con voz grave. Ese chico pirata, no es común. Derrotó a Sakazuki. Su poder me inquieta. Si no se le controla, podría sumir el equilibrio del mundo en el caos. De hecho, si un pirata lo suficientemente poderoso como para derrotar a Akainu ascendiera al poder, podría perfectamente convertirse en un nuevo emperador. La estabilidad actual dependía del equilibrio entre los marines, los señores de la guerra y los 4 emperadores. El surgimiento de un quinto rompería ese frágil equilibrio y sumiría la era en una espiral de locura. Ni los 5 ancianos ni Yin podían permitir que eso sucediera. El viejo espadachín entrecerró los ojos. ¿Sabes que posee 2 habilidades de frutas del diablo? Una imita el poder de la fruta Gura Gura, la fruta del temblor. La otra replica el hielo de Aokiji. ¿Cómo puede un hombre poseer 2 frutas del diablo? Cualquiera de las 2 habilidades lo califica para ser emperador. Si no muere, llegará a ese punto. De acuerdo, asintió el anciano bigotudo. Según los informes, también domina las 3 formas de Aki, posee una fuerza física monstruosa y empuña una espada revestida de llamas capaz de quemar el hielo de Aokiji. Esa arma no es común. ¿Es una espada de grado supremo? La espada es extraña, añadió el anciano con el bastón. Se dice que consumió una fruta del diablo de tipo llama. Pero yo mismo he consultado la enciclopedia de frutas del diablo y no se menciona tal fruta. No existe ninguna fruta llama, y aparte de la fruta de Aokiji, la única otra fruta de tipo frío es la Yuki Yuki no Mi, la fruta de nieve. Las habilidades de este chico tampoco están a la altura. ¿Y qué es exactamente? Preguntó el anciano de pelo largo. ¿Ha estado ocultando su verdadero poder? Se hizo el silencio. Las frutas del diablo seguían siendo un misterio, e incluso las ilustraciones de la enciclopedia oficial estaban incompletas. Existían pocos volúmenes, y aún menos contenían conocimiento real. Los registros de las frutas del diablo no son exhaustivos, dijo finalmente el anciano espadachín. Sus orígenes están enterrados en la historia olvidada. Ni siquiera nosotros sabemos de dónde provienen. Entonces es posible que sus poderes no estén en los libros porque nunca fueron registrados, supuso el anciano que empuñaba el bastón. Exactamente. El anciano de pelo corto se iluminó. Ojalá pudiéramos capturarlo vivo. Sé que es improbable, pero si Vegapunk pudiera estudiarlo, podríamos descubrir cómo un humano puede albergar 2 frutas del diablo. Muy improbable, dijo el anciano de pelo largo. Podría ser una anomalía única. Cada intento de comer 2 frutas del diablo ha terminado en muerte. Una muerte dolorosa y espantosa. Sin excepciones. Habían estado discutiendo sobre Bane durante casi 1 hora cuando las puertas de la cámara se abrieron con un crujido. Señores, dijo un guardia dragón celestial, haciendo una reverencia, el señor Im los está esperando. Sin dudarlo, los 5 ancianos se levantaron y se dirigieron a la sala del trono. El trono del vacío se alzaba en el centro del gran salón, elevado por una escalera de decenas de metros de altura. Im ascendió lentamente los escalones, pasando junto a un estanque lleno de armas antiguas antes de continuar hacia la cima, donde descansaba el trono más sagrado del mundo. Ese trono, supuestamente para nunca sentarse, representaba la igualdad. Cuando los 20 reyes formaron el gobierno mundial hace 800 años, 19 se trasladaron a Mariejois, mientras que Arabasta decayó. El trono vacío, el trono del vacío, se creó para representar la unidad. Nadie estaba destinado a sentarse en él. Pero alguien lo hizo. Y al hacerlo, habían profanado hace mucho tiempo su propósito. Durante 8 siglos, los dragones celestiales habían gobernado con desenfrenada arrogancia. El poder los corrompía, y ahora el trono no simbolizaba la igualdad, sino la tiranía. Im se sentó sobre él sin vergüenza, sin carga. No temía el juicio del mundo, pues el mundo ni siquiera sabía de su existencia. Como rey de reyes, la cima de la nobleza, solo temía una cosa: ser derribado. Pero eso, creía él, era imposible. Los 5 ancianos entraron y se arrodillaron, inclinándose profundamente ante él. Los 5 ancianos presentan sus respetos al señor Im. Por favor, señor Im, dijo primero el anciano bigotudo. Díganos, ¿de quién desea extinguir la luz? No te fallaremos, añadió el espadachín con voz solemne. Su habitual aire de superioridad había desaparecido.
Ante Im, temblaban. Entonces, con un movimiento de muñeca, Im lanzó el cartel de recompensa por los aires. Antes de que pudiera aterrizar, un pequeño cuchillo arrojadizo salió volando de su mano y atravesó la imagen, incrustándola en el suelo justo delante de ellos. Vieron el rostro claramente. Red Bane. Él era la luz que Im había elegido apagar. Había matado a 3 dragones celestiales. Un crimen imperdonable. A los ojos de Im, cuando un mortal se atreve a sacudir los cimientos del poder divino, solo hay un castigo: la muerte. Pero Bane había matado a un dios. Aunque los dragones celestiales no fueran verdaderos dioses, para el mundo, bien podrían serlo. Intocables. Supremos. Esa ilusión se había desvanecido. Ahora quisiera corregir la historia apagando esa luz. Sin embargo, en el nuevo mundo, su control seguía debilitándose. Y el orden que buscaban preservar se les escapaba cada vez más. Patreon.com/Azpir apoya o únete para obtener acceso a los capítulos por adelantado. Comentario 5. Votar capítulo 66. Capítulo 66. El Kraken. Hace 3 días, la noche en que Bane abandonó el archipiélago Sabaody. Las profundidades marinas eran oscuras, pero no completamente negras. Innumerables criaturas marinas brillantes y fragmentos luminiscentes flotaban en las aguas, proyectando un suave resplandor onírico. Era un reino misterioso. Un cuento de hadas submarino con colores vibrantes y una vida marina de otro mundo. Mi señor, miren las raíces del archipiélago Sabaody. Son del manglar Yalukiman. Son enormes, y tan hermosas. Me pregunto cuántos años llevan creciendo. Califa señaló con entusiasmo las raíces de los árboles debajo del archipiélago Sabaody y habló con Bane que estaba a su lado. Desde arriba, el archipiélago Sabaody parecía un típico grupo de islas cubiertas de tierra y bosque, pero en realidad, cada isla era una enorme raíz de manglar. Solo desde debajo de la superficie se podía apreciar que todo el archipiélago se asentaba sobre estos árboles colosales. Se encontraban al frente de la línea roja, en el punto medio de la gran línea. Muy por debajo, a 10.000 metros de profundidad, se encontraba la isla Gyojin. Está bien. Volveremos algún día. Hay muchas islas en el nuevo mundo tan fascinantes como Sabaody, respondió Bane, viendo cómo la isla se perdía en la distancia. Aunque llevaba tiempo viviendo en esa isla, no sentía un fuerte apego por ella. Un hombre que buscaba fuerza no tenía por qué quedarse en un solo lugar. Comparado con la primera mitad de Grand Line, el nuevo mundo era mucho más emocionante y peligroso. Los piratas del paraíso y del nuevo mundo ni siquiera estaban al mismo nivel. Solo había unos pocos individuos en el paraíso con el potencial de ser verdaderos reyes, pero en el nuevo mundo, los gobernantes eran muchos, al igual que quienes blandían el haki del conquistador. Aún así, incluso eso variaba. Algunos podían desgarrar los cielos, mientras que otros apenas lograban noquear a unos pocos débiles. Califa preguntó: ¿Has estado alguna vez en el nuevo mundo? No. Entonces, ¿cómo sabes tanto sobre ello? Lectura. ¿Leyendo? Califa sabía que Bane la estaba ignorando otra vez, pero no podía discutir. Siempre había sido del tipo frío y distante. En ese momento, Bane señaló hacia las aguas más oscuras que se extendían más adelante y más abajo. El océano se volvió completamente negro, como una fosa abisal. Parecía un agujero negro en el fondo marino. ¿Quién sabía qué aguardaba allí? Pasaremos por allí. Para llegar al nuevo mundo y a la isla Gyojin, pasamos por ese túnel. La corriente nos arrastrará hacia abajo y nos llevará a la isla. Lo entiendo, mi señor. Califa giró rápidamente el timón y dirigió el barco hacia las profundidades desconocidas. Un frío gélido inundó las aguas, y Califa se estremeció involuntariamente. Reinaba un silencio inquietante. Sumado a la oscuridad total del entorno, el ambiente resultaba amenazador. En el camino, avistó innumerables barcos hundidos, la mayoría destrozados o partidos por la mitad. Algunos estaban rodeados de montones de joyas y oro esparcidos por el fondo marino. Pero enormes reyes del mar rondaban esas riquezas como centinelas silenciosos. No era fácil reclamar semejante tesoro. Primero habría que lidiar con los guardianes. Casi todos estos naufragios habían sido causados por los reyes del mar. Para ellos, los barcos que pasaban no eran diferentes a bancos de peces pequeños. A medida que descendían, el soberano entró lentamente en las profundidades abisales de abajo. Bane se quedó en la proa, contemplando la oscuridad. Aunque el barco tenía lámparas, su luz apenas penetraba las espesas aguas. La visibilidad era extremadamente limitada.
Cerró los ojos y activó su Haki de observación, explorando la zona en busca de un objetivo específico. Un pulpo gigante conocido como el Kraken, un legendario rey del mar que, según se decía, habitaba en Esdiosa. Responsable de innumerables naufragios, la criatura se había convertido en un mito que se rumoreaba entre los marineros. Pero Vane no tenía intención de matarlo. Quería reclutarlo como escolta a la isla Gyojin. Navegar 10.000 metros de profundidad ya era bastante peligroso sin perderse ni ser atacado por depredadores. ¿Y este Kraken? Era el guía perfecto. Lo encontré. Lo sintió de inmediato. El Kraken, una presencia gigantesca acechando en el abismo, abrió lentamente sus enormes ojos y fijó la mirada en la nave. Estaba a menos de 50 metros, lo suficientemente cerca como para arrebatársela en un instante. Docenas de barcos destrozados yacían esparcidos a su alrededor como juguetes abandonados. Me encontró, dijo Vane con una sonrisa. Encontró su mirada. Dos orbes brillantes que miraban hacia arriba a través de la oscuridad. Califa, voy a salir un momento. Antes de que ella pudiera reaccionar, Vane ya se había quitado el abrigo y había saltado a través de la membrana protectora de la nave, sumergiéndose en el agua helada. Mi señor. Espere, ¿a dónde va? Pero él no respondió. Ya estaba nadando hacia los ojos brillantes. A pesar de estar sumergido, el frío imperturbable le impedía a Vane. Su cuerpo podía soportar la presión y contener la respiración durante horas. La única limitación era la libertad de movimiento. El combate subacuático tenía sus propias restricciones. El Kraken, espiritual e inteligente, asumió que Vane era una amenaza. Se lanzó con un enorme tentáculo que barrió el agua con una velocidad aterradora. Pero Vane fue más rápido. En un instante, apareció en la cabeza del pulpo y le propinó un golpe aplastante, no con los poderes de su fruta del diablo, ni con armamento o huesos, sino con una fuerza bruta y aterradora. El golpe provocó una ola de burbujas en el mar mientras el cráneo del Kraken se hundía hacia adentro. Se agitó con violencia, y Vane lo golpeó de nuevo. Y otra vez. Cada golpe imponía obediencia a la bestia. ¿Puedes entenderme?, preguntó Vane. El Kraken parpadeó. Claramente se había rendido. Un caso clásico de respeto a la fuerza. Llévame a la isla Gyojin. Conoces el camino, ¿verdad? Parpadeó de nuevo. 2 minutos después, Vane regresó a la nave. El Kraken ya había tomado posición, enrollando sus tentáculos para sostener la nave mientras se sumergía. Con esta guía, Vane y su tripulación pronto llegarían a la isla Gyojin. Sean todos tacaños con las piedras de poder. Comentario. Votar capítulo 67. Capítulo 67. Poseidón. Tras atravesar el mar oscuro, una tenue luz emergió gradualmente. Incluso en las profundidades, ahora era posible ver los alrededores. El pulpo gigante utilizó sus 2 tentáculos para llevar el barco de Vane, el King, desde su antigua zona marítima hasta el borde de la corriente descendente. Esta poderosa corriente descendía como una explosión submarina. Era la única vía de acceso desde la primera mitad del Grand Line hasta el Nuevo Mundo. Temiendo a Vane, el pulpo gigante no tuvo más remedio que obedecer su voluntad. Se zambulló en el abismo, en la caída sin fondo de la corriente descendente. Ahora estaban muy por debajo de la línea roja, quizá incluso a más de 10.000 metros. Se desconocía la profundidad exacta. La corriente en la que se encontraban los llevaría directamente a las aguas de la isla Gyojin. Nadie sabía cuánto se extendía la corriente. Podía tener miles de metros de profundidad y serpentear y retorcerse por el fondo del océano. Tras un tiempo indeterminado, la luz reapareció. Pero esta vez, no era el tenue resplandor de las profundidades marinas. Era tan brillante como una lámpara fluorescente. Suspendida en el océano, ante ellos, se alzaba la isla Gyojin. ¿Es esa la isla Gyojin?, preguntó Califa con asombro. La isla brillante resplandecía en las profundidades del mar, rodeada de innumerables peces exóticos y pequeños reyes marinos, muchos de los cuales Califa nunca había visto antes. Puedes irte, le dijo Vane a la bestia marina gigante. El enorme pulpo tembló levemente ante sus palabras. Tras depositar con cuidado a Vane en el suelo, desapareció sin dejar rastro. A pesar de estar a 10.000 metros bajo la superficie, la isla Gyojin disfrutaba de la luz del sol y las nubes. El secreto residía en el árbol de la luz solar Eve, un enorme árbol enraizado cerca de la isla que transmitía luz desde la superficie. Permitía que la isla Gyojin experimentara el día y la noche igual que el mundo exterior.
Bancos de peces nadaban alrededor de la isla brillante, mientras que, no muy lejos, bestias marinas y reyes del mar revoloteaban, observando. Un enorme rey del mar en particular se alzaba cerca. Su tamaño era incomprensible. Comparado con esta criatura, incluso la isla Gyojin parecía pequeña. Si Poseidón era el emperador del mar, estas bestias colosales eran sus generales. Para Vane, la isla Gyojin había sido un lugar de cuentos de hadas en su vida pasada. Ahora, era real. ¡Qué vista tan impresionante!, murmuró Califa, atónita. Para muchas mujeres, este era un paraíso de ensueño. Pero Vane no estaba allí por las vistas ni por las sirenas. Venía solo por una cosa: dinero. Vane le ordenó a Califa que guiara al rey hacia la isla Gyojin. Pero antes de que pudieran llegar lejos, un monstruo marino humanoide emergió repentinamente de las profundidades tras ellos. Grotesco y enorme. Proyectó una sombra sobre el rey, bloqueando parte de la luz circundante. Vane se giró y lo reconoció de inmediato. Esta criatura era un subordinado de Vanderdecken IX, capitán de los piratas voladores. Señor, ¿qué hacemos?, preguntó Califa con preocupación en la voz. Era evidente que los habían atacado. Sigue navegando, respondió Vane con calma. Miró fijamente al monstruo marino. Su fría mirada atravesó el miedo de la bestia. Incluso sin usar el haki del conquistador, la presión que emanaba hizo que el monstruo dudara. Vane ya había desarrollado la presencia de un auténtico poder. Aunque enorme, el monstruo marino era débil de espíritu. Una sola mirada de Vane le provocó escalofríos en la espalda. Había intentado atacar, pero ahora solo quería huir. Pero Vane no le dio la oportunidad. En un instante, apareció frente a la criatura y le asestó un puñetazo en la frente. El sonido de huesos al romperse resonó en el mar, aunque amortiguado por el agua. El puñetazo de Vane le partió el cráneo a la criatura, lanzando su enorme cuerpo por los aires hasta que chocó con una bestia marina distante. Los piratas voladores son solo otra molestia que necesita limpieza, dijo Vane rotundamente. Los piratas voladores, bajo el mando de Vanderdecken IX, eran infames. Obsesionado con Shirahoshi, la princesa sirena gigante, Decken había usado los poderes de la fruta objetivo para acosarla y amenazar a la familia real. Años atrás, tocó su mano, marcándola como su objetivo. Desde entonces, había usado armas arrojadizas para atormentarla y presionar a Neptuno para que la casara. Vane frunció el ceño y regresó a la nave. La criatura acababa de estar tirando de la nave para Vanderdecken. El rey inició su aproximación final a la isla Gyojin. Atravesó la primera burbuja protectora. Al disolverse la membrana de la nave, Vane flotó por debajo, sosteniéndola en alto con su fuerza, impidiendo que se estrellara contra el bosque de coral. Esta era la capa de aire entre las burbujas dobles que rodeaban la isla Gyojin, no agua de mar, por lo que el barco no podía flotar. Usando su poder, Vane bajó cuidadosamente al rey en un arco diagonal y entró en la isla desde abajo. Mientras tanto, lejos de la isla, en las oscuras profundidades donde la luz no llegaba, 3 enormes reyes del mar observaban en silencio. Su atención no estaba en la isla Gyojin, sino en Vane. El monstruo marino de antes, ahora temblando, parecía insignificante en comparación. Aunque se alzaba sobre el rey, era menos que una mota al lado de estas bestias ancestrales. Estos 3 eran los reyes del mar más grandes de la región, quizás del mundo entero. Más grandes que islas, habían custodiado esta zona durante siglos. Antaño fieles seguidores de Poseidón, el anterior rey del mar, ahora yacían latentes en este oscuro mar, a la espera del surgimiento de un nuevo Poseidón que los gobernara de nuevo. Poseidón, una de las 3 armas antiguas, era posiblemente más aterrador que Plutón. Plutón era un acorazado artificial, capaz de arrasar islas. Pero Poseidón podía comandar a todos los reyes del mar, dominando así los océanos. En un mundo dominado por el agua, controlar a los reyes del mar significaba controlar todo el planeta. ¿Ese humano tiene malas intenciones?, preguntó uno de los enormes reyes del mar. No lo sé. Pero si lo hace, destrozaré su barco, respondió otro. Sus ojos, cada uno del tamaño de un barco entero, se entrecerraron mientras miraban a Vane. Parece fuerte, me recuerda a ese anciano, dijo uno, refiriéndose a Barba Blanca. Barba Blanca había reclamado la isla Gyojin como su territorio. Su bandera ondeaba en lo alto, disuadiendo a cualquier pirata o marine que buscara explotar a su gente. Sin esa protección, las hermosas sirenas de la isla Gyojin serían vendidas a precios exorbitantes en el mundo humano, especialmente en el archipiélago Sabaody. Puedo sentirlo, el rey está a punto de despertar, murmuró otro rey del mar. Ya no falta mucho.
He esperado 800 años. Un poco más no hará daño. Sus voces profundas y retumbantes resonaron en el mar negro como la boca del lobo.